Decían los viejos asesores de campañas políticas a los candidatos en turno: para ser gobernador debes parecer gobernador. De ahí, recomendaban, debes actuar como tal, aunque solo seas candidato. El criterio estaba fundamentado en que, pese a tener la aplanadora electoral del viejo tricolor, los aspirantes debían aprender a portarse como personas de poder, de tener la capacidad de mandar, y para ello ganarse el respeto de los electores era muy importante. Lo del trabajo en el día de las elecciones era la forma de convalidar la presencia del candidato. Hoy día las cosas han cambiado, aunque la genética de los políticos permanece y obliga a una especie de remembranza natural. Hay algo en el fondo que hace que los candidatos sean distinguidos de otros por la fuerza moral y la fuerza política. Este domingo 26 de mayo vimos el cierre de campañas de 3 aspirantes a gobernar Puebla. El juicio está en manos de los electores y de los observadores experimentados. Si se toma en cuenta la capacidad de organización y logística de las campañas, los cierres fueron precisamente consecuencia de los 2 meses de caminar e intentar convencer. Ni Cárdenas ni Jiménez Merino pudieron convencer. Menos podrán vencer. Barbosa apareció como lo que ha sido, un hombre de la política. Tiene a cuestas 2 campañas en menos de un año, un asunto que por sí solo merece considerarse. Pese a todos los obstáculos, ahí está Barbosa en la línea de la final. O por lo menos así me lo parece. Muy buenos días, saludamos al auditorio que nos hace favor de sintonizar en este primer programa de la semana, hoy lunes 27 de mayo, ya que cómo se va el tiempo, se acabaron las campañas, bueno, se acabarán el miércoles, el cierre de campañas fue ayer, vamos a platicar un poco de esto. El Financiero publica hoy una encuesta, Barbosa encabeza por 54% la intención del voto en Puebla, Cárdenas el 38, se acorta la distancia, ya son 16, era 2-1, es interesante esto, y a Alberto Jiménez Merino el 8%. Por eso Cárdenas en el debate le dijo a los periodistas: ustedes no tienen nada que hacer, mejor pásense conmigo, 38 y 8 son 46, ya pellizcas algo, ¿no? En fin, es un sondeo muy amplio donde se prevé que no vote el mismo porcentaje de el año pasado. El año pasado fue el 68% y se considera que ahora no será tanto. Entonces, los expertos dicen que el ganador no pasará de los 750 mil votos, lo cual también es un asunto delicado. Elecciones en Europa, elecciones en la India. Los populismos están dominando los procesos electorales. La derecha del nivel de lo que es el Partido Popular se conserva, aunque ya no hay una Eurocámara dividida en 2, ahora hay una participación más fuerte de las extremas. Le Pen gana en Francia con un cerrajón a Macron que es verdaderamente terrible, porque la votación de Le Pen ha sido la más alta en la historia del partido del padre, que ahora lo lleva la hija, Marine Le Pen, y esto es una tendencia verdaderamente preocupante. En Italia también se van arriba los de la derecha, pierden de las 5 estrellas, ¿cómo se llama? Los socialistas. Y en la India, que es una de las democracias más grandes del mundo, la India también se van por el tema del populismo. CNN hace un análisis esta mañana en donde dice que las elecciones en la India y en la Unión Europea en los últimos días han resultado en algunos avances significativos para los políticos, con mensajes nacionalistas estridentes. La retórica anti-inmigrante abunda, las élites insensibles son atacadas, el punto medio se está desmoronando. Lo que pasa en la India yo creo que no hay que perderlo de vista, porque es una señal de por dónde van los temas, y lo que pasó en Europa. Y luego, las renuncias, el tema de lo de Germán Martínez, que no lo habíamos comentado, ¿verdad? No nos dio tiempo porque fue al día siguiente, de hace una semana.
el relevo por una persona que no tiene absolutamente ninguna experiencia en temas médicos, ¿no? Realmente es un politólogo, es una gente muy cercana a López Obrador, y la renuncia el fin de semana de Josefa González Blanco por Ismena, por si no sé ni crea el apellido, porque provocó que se retrasara un avión, y entonces López Obrador le dijo que no se necesita, porque algunos consideran que realmente la renuncia se debía a los temas de la contaminación, todo este tema que no pudo Claudia Sheinbaum, que pues alguien tiene que pagar los platos rotos, entonces que sea alguien que no sea del equipo, ¿no? Sobre este tema hoy, Riva Palacio, el mundo Riva Palacio, es una de las partidas de México, estrictamente personal, dicen los desgastes del presidente. Renunciar al cargo de secretario de Estado como sacrificio por haber incurrido en un acto de influyentismo no es algo normal. No quiere decir que el abuso del poder deba ser tolerado en cualquier grado, sino por lo inédito de lo radical consecuencia de su acto vis a vis los precedentes que establece. Que no se entienda mal, si Josefa González Blanco Ortiz Mena en un acto de contrición presentó su renuncia al ser descubierta y el presidente López Obrador la aceptó, ¿cuál es el siguiente paso? Pregunta Riva Palacio. Si el presidente López Obrador, que realiza todos sus viajes aéreos en líneas comerciales, se retrasa y el avión lo espera, ¿también renunciará? Bueno, Está fuerte, ¿no? sí, pero bueno, queda claro que no es la postura de Andrés Manuel López Obrador en ese sentido. Y además con esta mujer se escribieron muchas columnas y muchos comentarios al respecto a la renuncia de la titular de Semarnat, en el sentido de intentar diluir el por qué tomó ese tipo de acciones. Yo lo comparto solamente en el que ya estaba francamente desesperada, en el que evidentemente el manejo, el recorte presupuestal, el no tener dinero, se le había achacado mucho el tema de los incendios, que no había forma de cómo enfrentar los incendios, que no había forma de cómo hacer frente a la contingencia ambiental, etcétera. O sea, ya era como demasiada presión la que ella tenía, y de alguna manera no tenía los recursos, no tenía los fondos, no tenía la forma. Ya no se dejó colgado ahí sin la capacidad para poder enfrentar evidentemente el problema de su secretaría, ¿no? Y ahora pues evidentemente la gota que derramó el vaso pues fue el detener el avión en pista para que la señora pudiera abordarlo, ¿no? Y yo no creo que López Obrador el día de mañana pare un avión para decir, ay, que paren el avión que se sube el presidente. O sea, totalmente creo que está fuera de sentido. Si lo paga, no nos entenderemos. No, porque debería de ser. Entonces dirán, ¿saben qué? Nos regresamos porque se encontró una falla. No, pero ojo. Pero ojo, José Manuel, no perdamos de vista esto, porque quien dio la nota de haberse detenido el avión no fue no fue alguien más que un pasajero que estaba a bordo de la... No es cierto. Claro que sí. No es cierto, el piloto bueno, lo el piloto lo dijo, pero lo que voy es a eso. ¿Ves por un pasajero lo tuiteó y ahí se hizo viral. Qué el tema de lo que estábamos hablando hace rato en el bar? Bueno, no que nosotros bueno, esto fue en el bar. Lo comuniqué de manera... No, fíjate, por eso esa es la confusión de las cosas. El piloto lo hizo en la cabina. El piloto informó a los pasajeros, como corresponde al protocolo del despegue de la aeronave cuando no despega el tratado. El piloto porque estaban arriba. Se la voló el piloto, dijo. Orden presidencial. No, pero es que no dijo orden, ahí lo malinterpretaron. Lo que él dijo es que por una instrucción superior, algo así, porque lo van esperando un pasajero. A mí me ha pasado muchas veces. Lo dice a mí me ha pasado muchas veces. Cuando ya vieron a diplomático, me ha pasado y no pasa nada. Por eso les recomiendo que lea usted el comentario de Antonio Ortuño, que se llama Filtre Usted, y que nada más les voy a dar unas líneas. La falta de credibilidad de los medios es una realidad. Según el sondeo de las agencias Parametría presentado en el año 2017, apenas el 18% de los mexicanos confía en los diarios, porcentaje bastante menor al de los que creen en el ejército, la iglesia, el IMSS, lo que es más grave.
más optimista parece lo que hace Mitofsky en el año 2018, y que la confianza en los medios obtuvo un puntaje de 6.9 sobre 10, aunque de nuevo por debajo de la que se tienen las Fuerzas Armadas o las eclesiásticas. El obstáculo para que los medios sean creídos y creíbles es la cantidad, escuchen bien, la cantidad desmesurada de noticias falsas, sesgadas, inútiles o directamente estúpidas que se divulgan cada segundo. Y no pocas veces esta visión escéptica es compartida por los propios periodistas, editores y trabajadores de los medios, con lo que no deja de tener un aire siniestro de autoconmiseración y confesión de parte. La columna es muy amplia, se la recomiendo, sale publicada hoy en El País y la pueden leer también en el portal www.losperiodistas.com.mx, porque hoy día todos los tuiteros, todos los whatsapperos, todos los facebookeros, todos los que tienen un teléfono inteligente y todos los que sepan escribir hashtag X o @X, se convierten en analistas, politólogos, especialistas en tendencias, en opinión pública, en periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es un asunto sumamente delicado, que bueno, ya hay gente que está reflexionando sobre cómo se está afectando la credibilidad de los medios, que ya de por sí los medios habían sufrido de credibilidad. Y aquí viene el otro tema que José Manuel lo sugirió desde la semana pasada, cuando Reforma divulgó la lista de algunos pues realmente personajes del periodismo, no tanto No todo el casas periodismo, editoriales, ¿no? Sino personajes, columnistas, líderes de opinión, diría alguien, ¿no? Que aparecen la cantidad de millones de pesos, mucho, en algún caso López Dóriga más, 250 y tantos millones, y así todos los demás. ¿Cuánto dinero reciben los medios o los periodistas y en función de qué? López Obrador en la mañanera dijo que no era precisamente un asunto de que recibieran dinero sin comprobación, porque si hay el dato, está asentado el egreso, hay una factura, y esa factura debe registrar, por o hay una nómina, No necesariamente nómina. Si no digo, pues una nómina o una factura. Hay una factura que dice, por concepto de, y entonces en algunos casos comenzaron a salir, que si la campaña de salud, que si la campaña de vacunación, que si la campaña de, o sea, 1000 cosas que el gobierno federal usa los medios de comunicación para divulgar su publicidad. Eso no es nada malo. Ahora, ¿por qué López Dóriga 250 y tantos y Beteta 10 o no sé, otros no? Pues porque el rating es lo que se privilegia en el momento de contratar la publicidad. El rating Cuando o la influencia se anunciaba en la radio, creo que te anunciabas nada más en una estación, ¿verdad? Normalmente Nada más en una o dos. ¿Y por qué? Porque me imagino que los vendedores te han de haber buscado para venderte campañas y promociones y planes franceses y todo. Buscas al que tiene Y más, tú, audiencia, de acuerdo al nicho de mercado que tú exactamente tienes. Pues ese es el tema. No hay que espantarse mucho de eso. Sí, pero ahora tampoco es algo novedoso, ¿no? Perdón, porque o sea, tampoco Que es se algo divulgue novedoso, cuánto. exactamente. Sí. Que se divulgue cuánto. Ya es la Sí. segunda vez que sale, esa divulgación de los hijos, ya sale. Pero no creo que la gente hoy día se Mira, asombre de que los medios de comunicación reciben dinero aquí por parte del erario público, ¿no? Para generar alguna tendencia, para manejar alguna información. Simplemente para O divulgar sea, lo que están haciendo. A mí, por ejemplo, Nada más. me llamó la atención en la otra que salió hace como 6 meses, esto de los periodistas, salió Ciro Gómez Leiva, y Sí. en esta no salió. Ahora, O sea, aquí pero el tema lo es- curioso del caso es que esto sale a raíz de una solicitud de información que se negaron a dar y que tuvo que ir al INAI para que el INAI, en función de que no me la dieron, obligó a la oficina de la presidencial. Entonces, yo quisiera resaltar ese punto, porque ¿por qué no la dieron en la primera? O sea, ¿por qué obligaron a ir a un recurso ante el INAI para que el INAI dijera sí se tiene que dar? Porque vivimos una política de la caja china. Sin embargo, Porque, yo creo porque Espérate. Maquiavelo y Duque de Otranto
son los libros más consultados por los señores que dirigen este país. Pero además, entonces van inventando y salen las cajas chinas. Entonces, ante la tormenta de la renuncia de Y además la Germán dan incompleta. Martínez, ante la tormenta del desabasto de las medicinas, Tuvo que llegar ante a la Continental. tormenta de las una nota que se me una nota que se me pasó decirles que también es Pero había dicho el importantísima. presidente que él no la tenía y que nos iban a dar. Espérame. Pero ante eso, pues saco lo que tengo para desviar la atención. Y a ver, Eso es lo que hicieron. los que me Es que están así se criticando, manejó. los que están diciendo que no hay medicinas, No tienen ¿quiénes son? calidad moral. A ver, saquen a todos los que tengan. Exactamente. Sí, Entonces, eso es, ¿y dónde está toda eso la es información? actuar como el duque de Otrán. A ver, No, de pero a ver, acuerdo. ¿Dónde está vamos la a darle, información? vamos a darle, con lo que comenta José Manuel, vamos a Touché. darle forma. A ver, primero, sí tienes razón en que se niegan a dar la información. Sí, pues no me puedes decir Pero, que no. pero espérame, pero la pregunta es esta, interesante, ¿no? Es decir, ¿por qué se negaron a dar la información? ¿Por qué? Y aquí lo interesante es que se niegan porque es más fácil, o más bien para los intereses mediáticos del presidente, es mejor darla cuando ya se genera una presión, porque todos los medios, más bien los medios o la población, está presente porque ya hay un recurso de impugnación, ya hay un recurso de revisión, y entonces esto se hace más fuerte mediáticamente. Entonces, si tú lo sacas en la coyuntura donde no tiene fuerza, pues en cambio lo sacas en una coyuntura, y además, no solamente eso, al INAI le entrega la lista completa y filtras, ¿sí? Otra lista, porque también ahí ya se generó la discusión de que el INAI tiene la lista completa, pero que alguien filtró, la fragmentaron. No, la dio la oficina de la presidencia. La reforma se la dio la oficina de presidencia. O sea, pero otra vez, el INAI la tiene completa. A ver, Y el INAI no la da a conocer. El presidente dice que la da a conocer el INAI. ¿Por qué Reforma, que ha sido el crítico más importante del observador? Porque fue el menos privilegiado respecto a todos los que les dieron en eso. Nada más que Reforma, a lo mejor es como muchos medios que tienen los convenios privados. O sea, el dinero en efectivo que se usa en el pago de campañas y de otros asuntos, ese no tiene facturación. Eso no pasa por ahí. Eso va en portafolios, en maletas, en costales, en bolsas negras de basura. Es otro mundo. Pero también es algo interesante analizar desde mi punto de vista. Es decir, sí, esto ha pasado siempre. No solamente en México, Estados Unidos, en Europa. Es decir, los medios son privilegiados. Eso lo puso de moda Manolete, por favor. Empezó en el mundo del toro. Sí. Ahora, incluso hay temas que se gobiernan con los medios. No puedes gobernar al margen de los medios. Eso es un tema histórico también. Versículo 17, capítulo 24 de Maquiavelo. Sí. Ahora, el tema aquí interesante es lo que representa. Escuché Montesquieu, ¿no? El de Maquiavelo y Montesquieu. Sí. No. Los diálogos también hay. De Joly. Okay. Cuando le dice Maquiavelo, te voy a complementar el dato porque vas bien con la idea. Le dice Maquiavelo, para gobernar, Tú aguantas. se necesita el apoyo de la prensa. Entonces le dice Montesquieu, bueno, pero ¿y si tienes críticos? No importa. Si tengo críticos, si hay 10 periódicos que me critiquen, pongo 100 que hablen bien de mí. Dice, bueno, pero ¿y si los otros 10 crecen? Bueno, necesitan papel, y si no tienen papel no me pueden criticar. Ahí está el control de los medios. Puedes continuar con tu discurso. Eso era Y eso precisamente, ese control de medios también es muy significativo. Y aquí lo interesante de este dato de los periodistas no es de que se evidencie que le estás dando a los medios. Lo complejo aquí es las cantidades exorbitantes de recursos. ¿Cómo tú puedes medir, López Dóriga, si se justifica el 250 millones de pesos? ¿Sí? O sea, en sentido estricto, como persona, o sea, no es justificable, aunque sea el periodista más exitoso del mundo, ¿no? O sea, en el sentido de cómo un medio... 250 millones de pesos
comparados con qué y durante qué tiempo. Exacto. Porque no es un evento. Entonces, Si son 250 millones de pesos en el año o en el sexenio No, bueno, de No, Peña hablaron Nieto, son dos de- años, del 2017 al del 2016 o al 2017, una cosa así son. Era un periodo, O sea, son 2 años, bianual. 3 años. Era un Tres periodo años. bianual. Eran 3 años. 3 2 años, o 3 años. Sí. 257 millones entre 3 años. Sigue siendo mucho. Pero sí, pero Espérame, estamos son 80 millones de pesos al año, divididos en 12 meses. Hay meses que no me los Divididos gasto. en 12 meses, en un programa que tiene repercusión en más de 100 estaciones de radio en los Estados Unidos y que tiene la cobertura nacional de Radio Fórmula y Telefórmula como ningún otro programa, quién sabe, divídetelo entre los No, impactos de- pero a eso voy. no es tanto dinero. Pero Pero fíjate, que, a ver, vamos a justificar. A ver, yo ya me perdí aquí, Si quieres perdón. ver impactos, también vete a ver los impactos. A ver, pero que tiene nomás su termino Claro, la idea. claro, A ver, claro. el tema A ver. nada más es lo antimoral es la cantidad dada a un periodista o a varios periodistas O lo donde no se justifica de alguna manera, porque es decir, ¿por qué les das a un periodista cuando también el medio también recibe por otra parte? Televisa recibe también recursos y seguramente a él le pagan Pero y no se estamos compra. hablando de Televisa. No, pero esa Ya persona, López Televisa Dóriga ya ya- no estaba en Televisa. pero sin O sea, embargo, López Dóriga cuando se sale de Televisa hace lo mismo que Sabludowski, lo mismo que Ana crea su Torres. propia empresa. Crea su propia empresa, él es el que, la figura. Oigan, a ver, perdón, Yo quiero. Wait. Ok, doctora, tú Sí, pasa. a ver, porque no has podido hablar yo en 2 aquí ya semanas. en 2 semanas, No te caray, nos da respéteme. chance Bueno, de ya, hablar en this 2 is my semanas. time. Bueno, pero no te tardes mucho No. porque tengo una llamada a las 8:10. Ok, Y ya después puedes hablar. sí. A ver, yo aquí ya me perdí un poco. ¿Qué estamos justificando? ¿El hecho de que los medios de comunicación reciban dinero? ¿Estamos justificando No. eso? ¿Estamos analizando el tema de si reciben mucho o reciben poco? ¿Estamos No. tratando de Yo tratar traté de... de o sea, explicar ¿cuál por es qué, traté de explicar por qué reciben dinero y dije, esto para mí es una caja china para tapar el asunto de la renuncia de Germán. A y ver, todo el asunto entonces de la déjame terminar. ausencia de Entonces medicinas. déjame terminar con mi reflexión. Al final sabemos que esto es una cortina de humo y sabemos que el haber lanzado o haber hecho público ese listado de medios de comunicación fue una cortina justamente para frenar el impacto de la noticia anterior. Hasta ahí vamos Que bien. funciona. Ahora, Tan funciona que estamos hablando claro, de eso. tan funciona que estamos hablando de eso y tan funciona que estamos lugar de estar analizando, hablando del pero discurso yo de pregunto, a mí me parece que el tema no es si recibieron mucho o si recibieron poco, me parece que el tema fundamental y el tema de fondo, de raíz es que recibieron. Ya no digas si poco o mucho, eso es una conducta que que no, no hay no justificación, debería pues. de ser. En el O sea, deber ser si no fue hay mucho, fue poco, eso justificación. ya es lo de menos. ¿Tú Aquí es crees el que tema- no debían haber recibido no López Dóriga? Quítale el nombre de López Dóriga. Eso aquí en China se llama corrupción. No, pero se ¿sabes qué? llama No. contrato de No, publicidad. pero- Ah, una cosa son los Porque- contratos Manuel, de una publicidad, cosa, otra espera. cosa es que yo te obligue a Mira, través de no, una partida no, a estás que tú equivocada. generes cierta Estás tendencia. totalmente Aquí hay Es que equivocada. yo creo que hay que, Si hay que lo que el diferenciar. gobierno busca es controlar tu opinión a través de la publicidad, sí es corrupción. Pero a ver, vamos a ¿Sí? vamos a Eso ver. sí, pero si te usan como un medio para anunciarte, hace muchísimos años, cuando tú no habías nacido, los empresarios de Puebla se organizaron para poner o intentar poner un periódico. Tú ya habías nacido, ¿no? No, José Manuel no estuvo en eso. Bueno, no sé si José Manuel estuvo en eso o no, porque esto fue una campaña que inició Gerardo Pellico y Herberto y no me acuerdo quién No, es ese más. No, por eso te digo, tú no estabas todavía en el ambiente, porque ¿Nueva era tú te refieres? cuando Montero Ponce, Y yo era un angelito. cuando Montero Ponce, que tenía una publicidad oficiosa y manipulaba las entrevistas y con los comentarios, espérame, era el único programa de radio que existía, era el único. Entonces los empresarios intentaron hacer un boicot y fueron a hablar, los líderes de las cámaras fueron a hablar con los empresarios que invertían en publicidad. No sé si habrán hablado contigo, eso sí ya no lo sé, pero hablaban con la Comisión Mexicana, con los que estaban en aquella época, para que le retiraran la publicidad. Y entonces Montero Ponce denuncia el boicot de los grupos empresariales de ultraderecha y de los líderes. En aquella época no se hablaba del Yunque porque no sabía, Álvaro Delgado tampoco había nacido y no lo había escrito destapado. el nombre. Entonces hablaba de los Pugas, ¿no? Pero bueno, eso sucedía, eso sí es cierto. El tema es que si tú contratas la publicidad, pues hombre,
Pero es libre de contratarle la publicidad Ah, al medio que tú eso, quieras. pero es que eso no es el punto, ese no es lo que está haciendo que hierva Sí. la olla. Sí, yo, No, yo- para yo nada. Eso no es el comparto el tema de la doctora, es decir, lo inmoral es que un país con tanta pobreza, con tantas desigualdades, gaste toneladas de recursos en medios de comunicación, porque al final le estás comprando al medio, ¿sí? A la persona, le estás comprando lo que debe decir. No, pero no me Sí. digas que no. Le A ver, estás- yo le te estás- contrato. Ahora sí me Perdón dan que te chance, me interrumpa. dan chance. Nada más déjame terminar. Ahora, ya la segunda vez que te dejo terminar. Sí, ay, gracias. Ya está. Pero una cosa es que tú contrates al espacio del medio de comunicación con medios publicitarios y otra cosa es que a través de mi publicidad estés mermando la publicidad de la competencia. No sé si me explico. No te entiendo. Es decir, vámonos a los partidos políticos, que es finalmente el tema que está haciendo hervir estos comentarios. Una cosa es que yo contrate a cierto canal de televisión o que contrate a cierta línea de comunicación, a cierta plataforma de comunicación para que yo, Morena, ¿no?, pueda salir bloqueando la participación de los otros grupos políticos. Eso es lo que no se vale. Porque al final a ti, si tú tienes un canal de difusión en materia de comunicación, te vas a ver totalmente beneficiado si tienes al PAN, o sea, si tienes a los diversos bloques en los partidos políticos y te están pagando para hacerlo, está bien. Pero si con tu participación estás bloqueando a los demás, eso ya es un punto A que ver, está mal. nada más para darles una Ahora sí, idea pues, más. espera, ¿verdad? espera, Ya espera. otro elemento para que lo No, consideres. es que Tú estuviste yo- como consejero electoral. Sí. El dinero que se da en las campañas se debe justificar en los medios que lo estás usando. Exacto. Y te miden una serie de impactos y de cosas para saber si el Exactamente. dinero que usaste está bien empleado. Y ahora con más, eso la compraste. fiscalización se vuelve más La compleja. opinión, aquí la crítica de fondo es que si el dinero que usas de publicidad lo haces para quedar bien con tus amigos que te apoyan, que te protegen, que te tapan las cosas o que siguen una línea, aunque no quede por escrito en la facturación, eso es un error. Y la segunda, que el Estado debía divulgar lo que hace en los tiempos oficiales que existen. Exacto. Y no comprar el tiempo comercial. Exacto. Eso es lo que está mal. Mira, Exacto, ahí- exacto. eso es lo que está mal. Ahora sí me dejan hablar, ese fue el por dio en favor, el clavo, ahora sí pues. me dejan hablar. El problema es cómo se utiliza. El gobierno necesita dar a conocer forzosamente lo que hace. Es una parte esencial de él. Se llama comunicación social. Es necesario. El problema es el mal uso que el propio gobierno hace de ese presupuesto. El gobierno Peña Nieto el último año tenía X cantidad de presupuesto y gastó 2 veces más No. o 3 veces más. 5 o 6 veces más. ¿Sí? Eso es lo que está mal. Y luego la otra cosa es que no se sabe cómo está. El presupuesto de publicidad del gobierno, primero, no puede promover a las personas. Tiene que promover las obras, sí, promover a las personas. Saludos. Y aquí se ha utilizado al revés. Vamos a promover a las personas en vez de las obras. Entonces, la desviación que hace el propio gobierno ha hecho y que le está haciendo el actual gobierno en el sentido de promover a la persona en vez de las obras es donde está mal. Y la otra parte es a lo que yo me refería al principio, a la... Pero pon un Espérame. ejemplo nada más digo, para tu análisis. ¿Qué está promoviendo a la persona este gobierno? Nada más. Pues nomás ve toda la publicidad, ¿qué obra ha hecho López Obrador? Y en cambio solo sabe su persona. Pero El único que pagado, sabe es de la persona. pagado. O de, Pues yo me imagino que están ejerciendo su presupuesto que tienen. ¿Pero en qué? O sea, porque lo que hemos visto Es es, que más los es- medios, es- las redes sociales. Es que no hemos tenido precisamente la transparencia de en qué se está gastando el presupuesto de publicidad. Dijo De Maquiavelo. él. O sea, de este ejercicio no hemos visto Capítulo absolutamente nada. 3.5, versículo Si 19. no se está y medio. gastando, pues yo no creo que lo tengan ahí guardadito. No, pero otra vez, 25 pero millones. la persona lo que pasa es que digo, usted se está refiriendo que la persona, yo no he visto spot de radio ni televisión donde salga López Obrador. No. No, porque no, todavía no, pero tú ve cuando llega a poner la primera piedra, ¿a qué es a lo que se refieren? A López Obrador puso la primera piedra de esta. Sí, No. pero se habla de la obra, ¿eh? Sí, igual que en todas se habla de la obra, pero se resalta más el hecho
Pero eso yo no lo veo mal, porque finalmente es el presidente. Pero Vamos. sí, pero la otra cosa... Yo vería mal. Déjame terminar. Yo vería, pero es que está en el escenario de lo que estás diciendo, tiene relación. Pero sí, O Pero sea, déjalo que termine si su la idea. publicidad tú dices que no sea el hombre, Aprendió del debate, fíjate. dices que no sea el hombre. Ah, Pero es que no, si no el sé. hombre fuera Ebrard, si el hombre fuera un presidenciable, estoy de acuerdo. Estoy también Pero es de- el presidente. De acuerdo. Yo no digo que no sea el presidente, pero ¿qué obras se han publicitado? Las del presidente. ¿Cuáles? Por eso, pero es que no estamos discutiendo la obra, estamos, no hay que salirnos, estamos saliendo del tema de comunicación social, no de comunicación social. Ahora vamos a analizar que no hay obras. No me deja terminar, Pepe. Nomás llegas tú y lo... No. El problema no es que te Eso, deje medio terminar. déjalo Es la terminar. Pero el opacidad que problema, tiene el gobierno. Y te voy a dar otro el caso. problema es que no te deje terminar. te El voy- problema es que te dejas interrumpir. Tú también, ya deja de interrumpir. Estoy dando consejos. Ya, a ver, Te no voy los a dar escucho. otro caso de opacidad absurda Ahí estoy de del acuerdo, gobierno. opacidad estoy de acuerdo, Bueno, ¿y por qué no transparentan? Por eso, Yo pero pregunto, no ¿cuánto ha estamos gastado hablando- este señor? pero es que no ¿A estamos quién hablando le de ha dado opacidad. ¿A quién le ha dado el Ahí dinero estoy de este- acuerdo. ¿A quién le ha dado este señor? Coincido totalmente. Entonces, Coincido ahí sí, en la opacidad completamente, ya, ahí cuando no tiene hay que seguir, ya opacidad. me dice que está de acuerdo. Espérate. No, pero es que estamos Ay, hablando yo de quiero cosas que me diga, diferentes. yo que me diga, Estamos hablando Lean diferente. los renglones Yo quiero torcidos. que me diga, yo quiero que Lean me diga entre cómo es líneas. posible que la oficina de la presidencia y la oficina de Relaciones Exteriores digan que no tienen ninguno de los dos tuvo la carta Lean entre del Papa y líneas. que el señor dice, ahora sí, el 1 de junio la voy a sacar. Lean Voy a dar entre a conocer. líneas, por A ver. favor, lean entre líneas. Están No, hombre, ustedes ante un Estamos igual en personaje. ese aspecto que los Están anteriores. ustedes, No ha habido ante, cambio. están ustedes ante un profesional de la provocación. Ah, sí, ya lo sé, pues eso lo he aceptado. Es un hombre que ha leído a Maquiavelo y ha corregido a Estás Maquiavelo. hablando de Maquiavelo. Andrés Ha Manuel, leído a de- Fouché y ha corregido Y ha tenido- a Fouché. y ha tenido- Y ha tenido 36 años para 36 hacerlo. hechos para hacerlo, Y exacto. Toda la conoce México experiencia, mejor que nadie. toda la Y experiencia. conoce la debilidad ¿Qué es de lo que los estoy- políticos qué es y lo la que estoy debilidad de diciendo? los comunicadores. ¿Y qué es lo que estoy y la diciendo? debilidad Porque de te los voy a- no te voy a empresarios. Todo lo conoce. Ayer Entonces, me ¿qué está haciendo? ayer me sorprendió. Está haciendo lo que quiere. Entonces, Ayer me ¿dónde- sorprendió en dónde está el Salamanca, cambio? ayer me ¿Dónde está el sorprendió cambio? en Salamanca. ¿Cuál cambio? En Estamos igual Guanajuato. que hace 30 y tantos años. Yo te Yo escucho, no Pepe. voté ¿Sí? por el cambio, yo No, voté por la no, cuarta para que- transformación. Ayer un pedacito que escuché del evento que tuvieron en Salamanca, Guanajuato, y me sorprendió ¿Los 10,000 esto, años? precisamente el tema de, Si eso de los 10.000 años está la, preocupante. de la parte Ya andaban los búfalos allá. de la parte de provocador también, pero también es interesante cómo maneja información de un tema, ya ni me acuerdo del personaje histórico, de un líder sindical, que la gente empezó a aplaudir, o sea, de la nada, incluso no se acordaba bien y después lo completó y la gente se volcó a aplaudirle en esta lógica de cómo juega. De pues. cómo conecta. Cómo En los conecta. Bueno, a ver, ahí en les los va otro- eventos- en los pero ahí eventos les va que se otro hace escenario. No, ya me conocer dijeron que no, todo este permítanme. tema, ¿no? En los ¿Y eso eventos de cómo la se semana llama? pasada, Perdón, ¿y eso en cómo los se eventos llama? de la semana pasada, curiosamente le sugiere a la secretaria de Medio Ambiente que lo correcto era renunciar. ¿Por qué? Porque había utilizado su poder para hacer una cosa que en principio está mal. Y hace 2 semanas a la directora de Cultura o a la secretaria de Cultura, ¿qué fue lo que nos dijo? Hay que ser Hombre, tolerantes. Hay que ser tolerantes. A lo mejor actuó mal, pero hay que ser tolerantes. ¿Por qué en un caso aprieta y sugiere y en el otro no? Que le conviene, nada más. Pero es porque que son el- escenarios este tema- convenientes. o sea, Pero Manuel, es que este es lo tema- que Para maneja- mover es los que es lo que hilos. maneja este señor, precisamente lo que dice Pepe, y estoy de acuerdo con él, sabe cómo conectar. y Nadie sacar puede las negar, cosas. a ver, José Manuel, Hombre, yo estoy de acuerdo en por eso. favor. Nadie puede negar que Andrés Manuel López Obrador es una persona estudiada, es una persona letrada, es un cuate que ha tenido toda la experiencia del mundo, toda la experiencia Sí, del pero- mundo. Pero Creo sí, que no letrado, hay sí, político letrado. Sí, no, más, pero se que equivoca, se haya Pepe. fortalecido Eso sí. más Es en más, el- Nadie es infalible. en el escenario Yo se los dije hace mucho realista tiempo. de este país que Tener esta confrontación diaria con la prensa, con los medios. Le pregunten lo que debe hacer o lo que no debe Pero hacer, digo, independientemente pero- de eso, porque Broso dice que le preparan todo, bueno, suponiendo sin conceder, no me extrañaría. y aunque le preparen, y aunque se es lo parte preparen, de su estrategia. este tiene rollo para contestarle al que sea. bueno, y Punto. también Pero esto de todos los días es súper desgastante. Llega un momento, yo que lo escucho todos los días, por lo menos unos 40 minutos, repite las cosas.
Y hasta por salud mental. Y repite las cosas, desgaste y repite las terrible. cosas, y repite las cosas. ¿Por También qué? se expone Porque a todas decir las personas, cosas. el señor hoy día es el conductor de programas de radio y televisión de más rating en el país. Eso es un tema fundamental. Entre las 7 y las 8 de la mañana es el medio más escuchado. Por eso el Carmen Excelsior Aristegui ya lo metió, el Universal ya lo metió, el Financiero ya lo metió, el SDP ya lo metió, o sea, todos están enlazados con la conferencia de la mañanera. Y el señor ya tiene su formato. Buenos días, ánimo, a ver, hoy los de hasta adelante porque llegaron más temprano. Que fue lo que dijo, y le protestaron, no, es que no nos dejaron sentar ahí. Fíjate, ya los periodistas ya empiezan a decir sus cosas. Otros ya no van, cada vez ves menos gente. ¿Por qué? Porque ya se volvió un asunto que no se vuelve interesante, pero marca la agenda, pero los periódicos la repercuten al día siguiente. O sea, el tema que pone el observador dura 24 horas, maestro. Ya no y tiene vigencia. Eso ni Reagan, que fue el experto con el asesor que tuvo cuando lo balearon, que le pegaron al que planeaba la agenda y todo el asunto, Larry, ni Reagan pudo hacer eso. Que era una estrategia, que era un actor de una estrategia bien definida. Exactamente. Aquí Entonces, pareciera que es una estrategia. Aquí ustedes deben analizar a López Obrador no como el hombre que venció al PRI, como el hombre que le ganó al PAN. Es un profesional de la provocación y le sale muy bien. Y es un experto en los temas de coyuntura política. Él es politólogo, él estudió eso, estudió los grupos políticos, estudió las clasificaciones de los grupos políticos, estudió la historia de la política, es un experto en politología y en geopolítica nacional, sabe dónde entrarle. Y también esa sobreexposición, permítame, no estoy hablando. Sí. No, pues es que apenas estoy aquí agarrando cancha y ya van a interrumpir. A ver, que sí me vi muy mal. No. A ver, ya, stop. Esta sobreexposición. Así te tratan en tu casa. Esta sobreexposición. No, a quien a él también. Esta sobreexposición de Andrés Manuel también lo lleva. Si bien es cierto, el hombre tiene una agenda, gracias. Alguien tiene que poner orden aquí. Si bien es cierto, marca una agenda. Y si bien es cierto, él ya sabe, aunque lo ayuden, y esto es lógico. Tú imagínate, sucede algo a las 3 de la mañana, ¿no? Él tiene que estar informado. Que algún reportero se levante y le diga, oiga, lo que sucedió a las 3 de la mañana en esta madrugada, no, pues no se dejen de me informo. Por supuesto tiene que haber todo un grupo, ¿no?, de colaboradores cercanos a él que le marquen la agenda de lo que va a decir. Pero también esta sobreexposición lo lleva a decir las cifras, ¿no?, o tonterías que de pronto se ha aventado. Y que yo creo que también tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. No eres... A cometer errores, pues. Claro, a cometer errores. Una sobreexposición. Por esa sobreexposición, me explicó. O sea, no tener toda la información a la mano, es que tampoco debería de. Y además no lee. Justificando. Y además no lee, ¿no? O sea, muy poco, solo lo que lee. Prácticamente todo lo está sacando. Esta puntada que se aventó, yo creo que muchas de las cosas que dice Andrés Manuel habrá que ver el fondo, ¿no? Y la razón, habrá que interpretar entre líneas lo que él quiere decir o lo que él quiere expresar. Pero esta última puntada que se aventó del nacimiento de México, 1000 años. ¿Cuántos eran? 10.000 años. No, o sea, México se fundó hace 10.000 años. ¿Cómo de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que Rafael Moreno Valle, el difunto, aquí en la catedral, en una presentación ¿cómo se llama esto que reflejan en la fachada? Los lámparas, los LEDs, Videomapping, eso. Ahí se dice que Puebla tiene 1000 años. Ojo, nada más con esto. Nos está diciendo que nada más y Puebla se fundó en 1531, entonces, oye, no me salen las cuentas. Ya sé que Pitágoras no era del PRI, pero digo, ¿qué onda? La Chuchita también dice otra cosa. Vinculando esto a la renuncia de esta mujer de Semarnat, y cómo sale Andrés Manuel, por supuesto, a reforzar esa renuncia en la que dice, nosotros no tenemos derecho a equivocarnos en nada.
Y entonces dice que México se fundó hace 10 años. O sea, creo que hay frases que debería de manejar un poco más ligeras y no con ese peso en el contexto, porque entonces solito, Bueno, por para supuesto, hay una está- sobreexposición. Para eso están los Exactamente. analistas, los columnistas, los medios de comunicación, los investigadores, los académicos. Para eso están. Ahora, pero sí, Porque el problema del presidencialismo, ojalá se acabe el presidencialismo, Exacto, es que no exacto. tiene contrapesos. Entonces vámonos a fondo en el asunto. No es la mañanera, no es que hable todos los días, no es que sepa de todo, no es que sea un provocador, no. Es sé. sembrar quiero para que los demás quiero pensar, y yo le doy el beneficio de la duda de que lo hace de buena fe. Ahora, quiero pensar en eso, pero este país tiene que cambiar su régimen, porque él dice, no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen, y en eso estoy totalmente de acuerdo, que haya un cambio de régimen. Por eso puse el caso de las elecciones en Europa. Ahorita Lo que está sucediendo con las elecciones europeas es una tendencia que está marcando el mundo, ¿eh? Entonces, vámonos al parlamentarismo. El presidencialismo no puede seguir, está agotado. Ahora necesita un contrapeso. Claro, Ahora y sí el que ese es el contrapeso- tema. Sí. ahora es interesante lo que pones, y la verdad creo que es fundamental, porque así Gracias. podemos hacer un buen análisis. Claro. El tema del presidencialismo. ¿Qué pasó en los últimos sexenios? Fox desgastó, casi desapareció, bueno, bien, aplastó el presidencialismo. Calderón nunca logró llenarlo. Calderón lo emborrachó. Y Peña Nieto, pues prácticamente no logró ejercer el No, Peña presidencialismo. Nieto lo saqueó. Y llega López Obrador y recupera La imagen. y Sí. todos los elementos metaconstitucionales, si tú Sí, quieres, José sí. Manuel, que no se vale, que son cosas que no son posibles en una democracia, pero lo recupera y los está ejerciendo de una u otra manera, pues. A ver, otra vez ya me perdí. Sí. ¿Estamos defendiendo el presidencialismo? No, lo que yo voy, desde No, mi yo punto lo de cuestiono. vista, Como figura, yo lo cuestiono, como yo lo figura cuestiono. de autoridad Yo lo cuestiono. y de escenario Yo lo cuestiono. gubernamental. El presidencialismo Yo lo que- en México debe agotarse y debe está agotado. acabarse. Sí, Por desde mi eso, punto de pero vista, Estamos a entonces lo entrar que estamos en un viendo es régimen un parlamentario. presidencialismo Vámonos al parlamentarismo. Yo pido Ese, la palabra. Ejercido. ese es Yo interesante pido la porque aquí lo interesante de López Yo- Obrador es, para bien o para mal, Yo pido la recuperó palabra. Los países La- que tienen la un sistema esencia del parlamentario presidencialismo. funcionan diferente, hay Perdóname, contrapesos. Por eso dejen La terminar. señora Pido la Teresa palabra. May anuncia su renuncia porque no pudo con el tema del Brexit. Brexit. ahora, Ah, bueno, ahí está el A ver, ganó el tema. Brexit, además. Además. a ver, Bueno, rápidamente Yo- comentarios para que... Deja que termine Pepe el Comentarios comentario de la porque gente. Lo dejaste a la mitad, es una grosería. A ver, no es una grosería y no me vas a interrumpir ni me toques la palabra. A ver, Pepe, por favor. Por termina. favor, mira, tú tienes tu programa los miércoles, tú haz lo que quieras. Es que la idea está Bueno, muy buena. gracias a Aida Araceli Manso, gracias a Nadia Campos, gracias a Rogelio Sierra Michelena, gracias a Marta Huerta Hernández, dice doctora Ana Luisa, buenos días, es un gusto escucharla, mi maestra, le mando un fuerte abrazo y cuando paso por mi... no. Ana Laura Gracias. Tello, muchas gracias. Susana Romero de Martino, hola, buen día. Si solo dejan de hablar al mismo tiempo. Mau Yepka también nos está viendo, María Antonieta también nos manda saludos, Gerardo Huerta, hola, buen día, dejen hablar a la doctora, está otro que está en la nómina. Ana Tere Mercado también nos está viendo, dice saludos afectuosos a Jesús Manuel, muchas gracias. Oye, Desayunos gratis. yo solamente voy a hacer una pregunta. Ah, espérate, María Antonieta, sí, que la dejen hablar, ya no hay desayuno. Rogelio Sierra Michelena, el Parlamento urge. Adelante, José Manuel. Una sola pregunta. Estamos hablando de que aquí en México el presidencialismo no funciona. Yo pregunto, aquí en México, porque mi memoria de repente me falla, Ha funcionado. ¿cuándo ha existido realmente una división de poderes? Nunca. Que son los contrapesos Nunca. del presidencialismo. Nunca. Entonces, no podemos hablar de aquí en México, si no ha existido una división de poderes, no podemos hablar de un sistema presidencialismo que funcione. Si no A ver, ¿sabes lo que es un fortificas- sistema presidencial? si es que no fortificas precisamente Espérame, los contrapesos. que son los contrapesos. espérame. Es que todos estamos hablando... No, el presidencialismo La es que discusión es por semántica, o sea, ¿a qué le llamamos sistema presidencial? al poder absoluto del presidente. Eso es lo que No, pasa por en eso- México. Por eso lo que hay que ponerle son los contrapesos. No, No por eso necesitamos se irnos- llama régimen parlamentario. No necesariamente. Bueno, es que es la única manera No. de quitarle todo el poder al Ejecutivo, Pero porque no el es Ejecutivo le necesariamente. manda a todos los Hay demás. países que están... Hay países que funcionan. no son México, hablemos de Bueno, nosotros, ok. a ver, hablemos de Estoy- nosotros. estoy-
presidencialismo Hablemos de y nosotros. sí, o sea, aquí A el ver, tema, déjenme nada más, terminar. Por eso es Aquí- porque sale aquí el lo presidente interesante En un es- parlamentarismo, las campañas de los candidatos ciudadanos serían posibles. y no necesariamente podemos no, llegar no, al semipresidencialismo como Francia, ¿no? Como intermedio, que es de lo más cercano a lo que nosotros pudiéramos tener. Francia es parlamentario. No es Sí, semipresidencialismo. nada más que Francia es el segundo país en practicar la democracia en el mundo. Sí, Inglaterra. el parlamentarismo es todo se genera en el parlamento. El semipresidencialismo tiene la característica, la dualidad, que hay unos temas que son basados en el presidencialismo y otros en el parlamentarismo, por eso le llaman el semipresidencialismo. Pero regreso, a mí me parece interesante la reflexión y la provocación, el provocador también. Sí, ya agarró el estilo. Somos de la misma generación, el observador y yo. Pensamos igual. Además es como su mecenas, ¿sabes? Lo admira, lo ama, lo adora. Tú. A él. No, pero El hecho de que hable yo con él cuando yo quiera, no. Tiene línea Que tengas directa con la derecho de presidencia No, de yo la sí le digo, República. oye, Manuel, ya chale con esto, man. y te hace Mira, caso. Hay es que veces- no me Tiene línea entiendes. pero sí te hizo Me caso. dice, mira, es que no me entiendes, la prensa fifí está defendiendo tus privilegios, bueno, está bien, ya te entendí. Ahora, pero sí te hizo caso. Pero bueno, hay diálogo. Sí te hizo caso porque con el error que cometió con lo de Germán Martínez, lo corrigió así. Exacto, y lo Ah, corrigió sí, lo ahorita, corrigió. ahorita con lo de Semarnat. No, hoy en la mañana, Interesantísimo. mañanera, lleva el secretario de Salubridad, que te cuento, digo que es un personaje entre los personajes Sí. de la medicina en México. Y el señor dio una explicación pormenorizada del uso de medicamentos, de los medicamentos que recomienda la OMS para el tratamiento de determinadas medicinas, de que las medicinas que se estaban usando en el sector salud ya no son las recomendables, pero que las compañías que las venden quieren imponer la venta Por de el stock que medicinas. tiene. Claro, entonces dices, ay güey, hay Oye, otra, ¿y que no hay otros- otro lado de que la no hay otros noticia. proveedores? No, porque hay 3 importadores de medicinas en México Y tiene la- y 2 de ellos políticos que Y han además- trascendido los sexenios. y además desde que tiene- Miguel de la Entre Madrid. ellos su compadre, ¿no? Sí. Pero también el otro tema es que los contratos, que no se podían romper los contratos, tenías que Exactamente. agotar los contratos, Sí. o sea, hasta que te acabaran de No, los surtir. grandes importadores son ¿cómo se llama? Gamboa y el que estuvo en el Sí, Emilio Gamboa es uno de los principales y el otro ya no me acuerdo cómo se llama. Borrego. Genaro Borrego. Genaro Que estuvo en el- Borrego. en Son el- los que manejan la... Y que estuvo en el IMSS, y que estuvo... Estuvo Ahora, en el aquí es interesante, si analizamos el tema de salud, una de las principales características ese es de tema la me gusta. corrupción. Salud. O sea, la ¿El tema de corrupción, si analizamos el IMSS, más bien la salud o el IMSS, el principal tema es la corrupción. Pepe, Sobre todo en todo lo que... Dime en cuál área no existe Sí, corrupción. sí, tienes razón. Entonces, Pero el tema es eso, ¿cómo tú le pones el cascabel al tema de salud? Seguro te va a picar por todos lados, pues. O sea, aquí el tema es cómo sales bien librado de poner el cascabel al sector salud. Y se vuelve bien complejo, pues. Porque están los sindicatos, están las enfermeras, los doctores, los proveedores, el tema, los proveedores externos, los de limpieza, de seguridad, mantenimiento. Es un monstruo de 1000 cabezas poder resolver el tema hay de varios Mira, escenarios perdóname, en el tema perdóname. del seguro social, hay varios escenarios. En el pasado, los mejores médicos estaban en el seguro social, hoy día ya no es así. y siguen, ¿eh? Los mejores hospitales eran los del seguro social, hoy día ya no es así. Bueno, ahí En el pasado, un trabajador que tenía el seguro social estaba del otro lado. Y era estaba bien del pagado. otro lado. Cuando el sindicalismo mexicano era fuerte y corporativo. El sindicalismo era un peso sobre los delegados, sobre los directores del seguro social, pero vino la descomposición, vino vino el saqueo. Vino el saqueo, vinieron los neoliberales, quisieron eliminar el sector. Sí, quisieron eliminar el seguro social. La deuda del seguro social es tremenda, los negocios para la construcción de los hospitales. O sea, se corrompió el seguro Ahí social vamos otra vez. terriblemente. Y todo eso. Y todo eso alguien tiene que pagarlo, Ahora- pero no el derecho a bien. Ahora, el tema, en el Ese es el gran A problema. ver, espérame. Los medios están sacando el sol de Puebla, que ha dado un giro en línea política de 180 grados. Hace un año las fotos de Barbosa eran de Marta Erika. Cómo cambia la vida, ¿no? Pero bueno, hoy el sol, hoy el sol
hace unos días hace un reportaje sobre lo que está pasando en la Margarita. Oye, que es pavoroso. Pero no, espérame, pero si eso tiene desde que se cayó San Sí, Alejandro. sí, exactamente. El caos pero- está. Pues es un es- caos. Por eso, y Pero yo me desde echo que para yo era mejorarlo. reportero, que iba yo a ver a mi tía que estaba en Seguro Social, había camillas en los pasillos. Es de la Eso no es fotografía nada nuevo. Cuando fui a ver permanente. a Beto Torreblanca antes de que se muriera en diciembre de hace 4 años, yo llegué a las 7 de la mañana porque dije quiero ser de los primeros, iba yo recomendado por el delegado para que me dejaran entrar, y bueno, todo un rollo de burocracia que no tienes idea, y dije, esto es el seguro, Dios mío, yo voy a ahorrar para pagar mi seguro de gastos médicos y no fallarlo, y entras y la gente sentada en las sillas, tapada con un zarape que Con las llevaron a su escaleras, casa, en en las las escaleras. escaleras. Oigan, ¿y por qué? Es que tienen que venir a cuidar a sus enfermos. Les exigen que haya una persona que Por los cada enfermo tiene cuide. que haber una persona ¿Y familiar. dónde duermen o qué? ¿Cómo desayunan? En ¿Cuál? una Pero silla. hay todo un negocio, En una silla. hay todo un negocio alrededor de los que venden los desayunos, los tamales, las cestas, los otros, los equipos de más allá. Entonces, eso ha sido el seguro en los últimos años. ¿Qué nos espanta? La Que hoy degradación. digan que no hay medicinas. No, a Siempre ver. se han quejado que Permíteme, no hay yo- medicinas. bueno, yo- Siempre yo hago han una hecho pregunta. falta medicinas. Yo hago una pregunta. Los médicos tienen 15 minutos para consultar a un paciente. Y hay buenos Te médicos, retrasan y hay las buenos operaciones. Mi primo estuvo un año esperando que le pusieran su prótesis de cadera. Otro amigo mío con una influencia importante se la hicieron en menos de 15 días. O sea, el Y la- seguro y el- social y el negocio de la- es lo la que hizo- punta del iceberg de la corrupción de De las acuerdo. instituciones de la seguridad social de este país. Me parece Yo muy bien estoy- lo que yo has estoy dicho. viendo Ahora, yo aquí hago un- una pregunta. ¿Dónde ha habido en ¿Cómo no me estos la sé 6 yo o de 7 gobernador? meses, 6 meses que ya llevamos de gobierno, dónde ha habido alguna consignación por corrupción? No las hay. ¿Dónde la ha Pero habido? y el discurso sigue, Eso es el fundamental. discurso sigue, Ahí vamos debería a meter, estar- y ahí vamos, es la y se discusión. acabó la corrupción, pero Bueno. ¿cómo se va a acabar la corrupción si los corruptos andan en la calle Eso- y eso- siguen eso- teniendo ¿Y el cargo? dónde- Ahí y debería dónde- estar- ¿Y dónde están los inicios del procedimiento? Ahí sí, Eso ya se lo ese- dije, pero no me hace caso. Ahí, José Manuel, ese es el tema Tengo que llevarle donde pruebas. debería de generarse Es la que- discusión, es que, pues ahí hay sí, que mediática. empezar, ahí hay que empezar. pero lo demás son cortinas de humo, pues, y Por eso- caemos en las por eso- provocaciones y en las... Bueno, Hay- dejen hay hablar a que la empezar doctora por porque si ahí, no es capaz hay de que no empezar venir por la ahí. próxima semana. Hay que Nos empezar por castiga. ahí. A ver, una reflexión. Lo que está sucediendo en este momento con el Seguro Social, si bien es cierto, no es algo novedoso. Ah, pues tú escribiste Todos de eso ayer. nosotros, sí, mi columna se los mando al rato y si no la cuelgo en Facebook. La Todos pueden leer en el nosotros, portal de... en los periodistas, sí, Y es también gratis, está en y es los gratis, periodistas, y es gratis, es Bueno, gratis. ya que esa no era la idea. A nadie espanta en este momento porque no es la razón de la discusión si el seguro social ha funcionado o no ha funcionado en la forma en la que debería de ser, que es esta atención a la ciudadanía en materia de salud. Sabemos, y todos, no hay un solo mexicano en este país que no haya tenido alguna situación mala, complicada, etcétera, en una experiencia con el seguro social. Lo que está sucediendo en este momento buenas es también, lo porque que... Ah, por buenas. supuesto. Bueno, y buenas por también, supuesto. pues, los O sea, mejores no. médicos estuvieron ahí, etcétera. No, Pero y bueno, siguen la idea habiendo. no me saques. Ahora, el problema aquí es que el seguro social entra en una crisis. En este momento. No, Espérame, déjame terminar la idea y ahorita me la discutes. crisis del seguro social lleva más de 10 Ok, años. pero ¿a qué voy? O La mucho más. crisis en este momento en el Seguro Social es porque se destapa y se hace público un escenario que había estado vetado y velado desde hace muchos años atrás. Y que eran, por supuesto, los contratos y que era, por supuesto, el manejo de recursos y medicinas, la forma de poder llegar y controlar todos esos medicamentos que se necesitan en el sector salud. ¿Qué es lo que sucede? Pues que obviamente aparece la figura de Andrés Manuel intentando frenar la corrupción, que fue su discurso de campaña, y dice, a ver, momento, se para aquí todo, ¿por qué? Porque ¿quién está controlando las medicinas? Y ahí está la lista de las empresas y de las farmacéuticas que tenían el control absoluto, permíteme, déjame terminar, que tenían el control absoluto de toda la distribución de medicina.
Los frena, pues por supuesto no le da tiempo de frenar esa línea, ¿por qué? Porque los contratos y lo demás venían atrás, aparece Hacienda en el escenario, ¿no? Y por supuesto viene un choque ahora con Hacienda. No, ya lo explicó la señora, ¿cómo se llama? ¿Buenrostro? Buenrostro. No, vean, sus explicaciones hay que tomarlas con mucho cuidado, ¿eh? Pueden ser muy obedeciendo lo que dice el señor. Bueno, pero a ver, técnicamente hablando, técnicamente técnicamente no lo sé. Ella estuvo en Pemex, fue la liquidadora de la empresa de que ha quebrado. Y era una gente que de alguna manera aportó muchísimo de la información que tiene el observador para la toma de decisiones de lo que pasó con los chicos y con todo este rollo. O sea, la señora tiene información. Ahora, que déjame decir, yo ya te dejé hablar. Del seguro se está Yo enredado. ya te dejé hablar. En el guión del teatro dice, habla uno, habla el otro. Y es una técnica, por cierto, tiene su capacidad técnica muy... Es reconocida. Es buenísima. Ahora, la mujer. ¿Qué dijo la señora? A ver, nosotros no planeamos lo que se compró. No, eso es del gobierno pasado. Sí. O sea, donde hubo el recorte primero, no fue en este gobierno, fue en el gobierno pasado. Nosotros entramos en diciembre, y en diciembre ya estaban autorizados los presupuestos del 2019. Entonces échenle la culpa a Peña, y los a nosotros nos reventó el asunto, ¿ok? Bueno, los contratos, todo ya estaba hecho. Son anuales, o multianuales. Exactamente. Ahora, otro detalle. Hasta apenas empieza a trascender lo que sucede en el Seguro Social. Métanse a las hemerotecas de los periódicos, hablen con los líderes sindicales, que muchos de ellos ya murieron. ¿Qué pasaba con el sindicato del Seguro Social en el pasado? ¿Cuáles eran las divergencias que tenían con los directores? ¿Por qué se dividió el sindicato? Porque denunciaban los trabajadores, denunciaban los médicos, denunciaban los líderes sindicales todas las atrocidades que estaban pasando en el Seguro Social. Como no les hicieron caso, como el presidencialismo protegió al director del Seguro Social, no trascendió nada y ahorita está tronando todo. Pues que es que México es una bomba de tiempo. Y eso lo sabía Peña, y lo sabía Ricardo Anaya, y lo sabía Felipe Calderón, y lo sabía, todo el mundo lo sabía. Estaba detenido con alfileres, todo. Y yo se los decía, tiene que ganar López Obrador porque si no se va a llevar el tren, porque nadie va a tener la capacidad de acumular de nuevo los alfileres. Y esto es una transición, y de aquí si no vamos al régimen parlamentario, ahí sí que Dios nos haga confesarnos, porque esto ya está muy caliente. La Guardia Nacional no va a venir a resolver de la noche a la mañana los crímenes. El Triángulo Rojo, que es lo que transitamos cuando vamos a Veracruz y a Tehuacán, es la carretera más peligrosa de México, aquí donde vivimos. Y la cantidad de asesinatos y de feminicidios y de drogas y de todo este asunto, yo creo que cada uno de nosotros tiene cercano a un familiar que uno de sus hijos o sus hijas están pasando por un problema de droga. Esto está inundando todo esto. Fíjate nada más la incapacidad del sistema para poder enfrentar el tema de la delincuencia en el Estado. Ayer o antier asaltaron la vivienda de Pepe Bustos, ¿no? Del hijo del notario, en Lomas. La cámara enfoca así, hola, estoy asaltando, ¿no? Pero eso no es y al nada. día de hoy, o sea, en este momento no es tenemos nada. un detenido, no tenemos una... está pero eso identificado. No es nada. Exactamente, el eso mismo es a lo que día voy. asaltaron mi ciudad si te vas y se metieron y le quitaron a todo el mundo relojes y celulares y carteras y tarjetas de crédito y dinero y demás. Y se fueron. Claro, y si te vas a la micra, por supuesto es que no tenemos absolutamente nada de la manera en la cómo poder responder. Bueno, el viernes pasado no hay fui a... ¿Dónde está la presidenta municipal? El viernes pasado fui a la vi ayer y de regreso ¿Y dónde está, por la autopista ¿y dónde está me el comentaban, gobierno del Estado que también tiene que ver con la seguridad? pero además de la caseta, de la caseta de San Martín a Puebla a las 5 o 6 de la tarde, como unas 5, no, yo creo que más, como unas 10 personas en todo ese trayecto, haciendo señas, y me iba con una persona y me decía, no, pues es guachicol. Pues sí, a ojos abiertos, a ojos abiertos, así, o sea para muchos camiones. En Santa Rita, Tlahuapa, pero a ojos abiertos, pues a ojos abiertos. Hay un cartel que me mandó el otro día la foto, donde dice gasolina importada.
No, en Tlahuapan ahí están y te hacen señas. Sí, pues digo, pues, pero en la autopista, o sea, ojos abiertos, o sea, Ahora, Casi, si bien es casi, cierto, mira. la única manera en la que se va a poder frenar esto, tenemos dos figuras que hemos venido analizando y que nos encantan, corrupción e impunidad. Si tú atacas la corrupción, no vas a poderle pegar a la impunidad. No, exacto. Pero si le pegas a la impunidad, Le vas vas a a, pegar a la- disminuir Pero no le están en pegando este a la momento impunidad. a la No le- corrupción. pero A no, Emilio nadie Lozoya está Pero no, haciendo- le no hay dieron 10 voluntad años de política. inhabilitación. Pero ¿por qué pero no no, hay pero no voluntad? le exigen que devuelva el dinero que se Jesús robó. Manuel, pero lo ¿Por más- qué? Porque era el de Peña. Pero, O sea, entonces no. mientras esto siga así, tienen la- que pegarle al presidente, al pero- expresidente, pero- a los y expresidentes. el presidente pero- feliz. Pero ¿cuál Y es la esa Netflix fotografía- lanza la serie de 1994, Buenísimo. donde el salinismo sale Salinas, totalmente claro. ligado del tema. Oye, Quiere, como- pero al final mira, sale mira, queda bastante, como- Pero No, lo que es más sí, yo creo que ridículo, sale mira, peor. como héroe pero nacional. Digamos espérame. que Bueno, queda entre medios, pero entre Lo medios. que es más ridículo en el caso de Lozoya es la causa por la cual lo inhabilitaron. creo que no le jaló la cadena del baño. No, presentó falsedad en su declaración patrimonial. Ah, Entonces, por falsedad, no es por robo. Y eso es un delito. Y además lo tienes O ahí. sea, la causa por la cual lo están castigando, que no sé si fue esta o la anterior, es por presentar la declaración patrimonial falsa. O sea, ni siquiera es por robo, ni siquiera es por tranza, ni siquiera es por eso. Presentó su declaración patrimonial, por eso Santo tiene niño 10 de años. Es terrible. Por favor, apliquemos. Sí, ahí es la coincidencia total. Mira, yo lo que digo es que de esta señora fue sus declaraciones de corte de personal, sus cortes de personal, que son prácticamente, y sus ahorros son prácticamente a rajatabla. ¿De quién estamos hablando? De la Buenrostro, de la señora Buenrostro. Podrá ser la técnica perfecta, es una persona que viene desde hace muchos años manejando oficialías mayores, etcétera, etcétera. muy experimentada. Sí, no, por eso me llama la atención que con toda su experiencia, para hacer cortes, no vea dónde afecta o no afecta la atención al público o al paciente o a estas cosas. Pero otra vez, ahí es, pero eso es lo que o sea, ella no está, o sea, el tema tú lo estás viendo porque ya reventó ahorita. No, Pero el tiene efecto mucho, es un efecto, no es una causa. Antes de la renuncia del señor director del IMSS, ella el día anterior hizo unas declaraciones, el día anterior, donde cómo estaba su sistema y qué es lo que iban a hacer, de los ahorros que iban a hacer. Cuando estaba Santiago Levy como director del IMSS, en el área central y corte en delegaciones. Para ahorrar, que en necesitamos ahorrar 35% de la nómina, péguenle a las declaraciones, a las delegaciones en tal forma. Y aquí en el centro también. Bueno, ¿Y pues qué es lo que están pegando? es lo macro. Por eso. es lo macro. Bueno, No, pero espérame, es que no puedes cortar a gente estoy que de te puede acuerdo, afectar en estoy de la cadena de acuerdo, producción. estoy de acuerdo. Es Pero lo mira, que están haciendo. mira, Son cortes así. hagan memoria y vayan Fue a la declaración de ella el día hemeroteca. anterior. Vayan a la hemeroteca, no a los fake news ni a los medios. No, yo estoy hablando de... Cuando toma declaración posición que salió Santiago del Universal. Levy, cuando toma posición Santiago Levy Con Cedillo, ¿no? del Instituto Mexicano del Seguro Social, Santiago Levy era un economista, Muy criticaron que Y como muy un capaz. economista, una gente que capaz presentó una radiografía del Seguro Social, donde dijo, si no modificamos el Seguro Social, desaparece y va a meter en una crisis a los mexicanos porque las pensiones, Ese es el punto más grave. No se ha las hablado de él. pensiones y el tema de la insuficiencia en la atención médica, urgencias, una serie, fue una radiografía. Santiago Levy se mantuvo no sé si 3 o 4 años en el y después algo pasó. Recuerden quiénes eran los delegados del IMSS. ¿No se acuerdan de esta señora famosa que se llamaba Lupita? La delegada del IMSS, Lupita, que fue de Tlaxcala, de Veracruz, luego de Puebla, luego regresó de nuevo a Tlaxcala, era la máxima autoridad de las delegaciones, era la más dura, la más severa, la que tenía el orden de las delegaciones, la mandaban a pagar los juegos en cualquiera de las delegaciones, no sé, se confirmó hace muchos años. Una señora, toda ella alta, con una fuerza, metía el orden a los médicos, al sindicato, a los trabajadores. El IMSS era autosuficiente en que podía comprar medicinas. Y las delegaciones las compraban. Exactamente, El ya poder no se centralizó el Pero asunto apenas. para poder. Pero Estoy sí, hablando apenas. de la época de Santiago Levy. Sí. Pero después, ¿quiénes fueron los delegados de IMSS? ¿Quiénes fueron los directores? ¿Quiénes fueron
los directores regionales del Seguro Social. Bueno, hasta Paco Fraile. Terrible. Ahí tienes un elemento. Pero terrible. ¿Cómo estaría el Seguro Enrique Social? Enrique Rojas. Bueno, pero él por eso es médico. Y había sido el rector de la UAP. O sea, tienes ahí un parámetro No diferente. es administrador, pues, de Pero alguna sí, manera. ¿sí me captas? Sí, Y Pero el que está otro que sucediendo llegó, es eso, el- o sea, está sacando de la zona de confort Todo está- todo que se ha está abriendo, sucedido. pues, y se abre la caja de Claro, Pandora. claro. Ahora, yo La hace culpa la tiene, como, ¿qué será? Como unos 8 años. la culpa de eso lo tiene Salinas. Ahora, hace 8 años a mí me tocó. Las privatizaciones que hizo, porque eran los refugios antes de todos los políticos. Bueno, ahí va. Hace 8 años hice una investigación respecto al sistema de pensiones. De el ISSSTE. La bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. Del ISSSTE, del ISSSTE, del IMSS. Y es impresionante cómo se han acabado los fondos de pensión. Y esos fondos de pensiones se supone en sentido estrictos que no pueden sacar. Pero se han triangulado para decir, a ver, vamos a construir vivienda, pero no tenemos recursos. Tenemos que financiar y ya cuando se pague la vivienda regresamos el fondo de pensiones. Porque el fondo de pensión no lo puede sacar para algo que no sea para el trabajador. Y han sacado fondos de vivienda en todos los sistemas de seguridad social de México. El ISSSTE por eso estaba colapsado con Melquiades Morales. ¿Sí? Tuvieron que ampliarle más Ese fue años. otro caso. Sí, tuvieron que ampliarle más años del tema de jubilación. Empezaron a hacer recortes, pero con tijera, porque no había manera de poder salvar al ISSSTE. Creo, bueno, no me acuerdo bien el dato, pero en el 2011, 2012, se colapsaba el ISSSTE si no hacía nada. Melquiades Morales tuvo que hacer algo para poderlo ampliar un poquito más. No, en el 2008 se iba a colapsar el sistema de salud de Puebla, el ISSSTE. Después en el tema de lo que representaba el IMSS, ¿no? Imagínense lo que tenían teatros, tenían parques de béisbol, tenían hoteles impresionantes, no sé Agencias si ustedes de conocen, viajes. agencias de viajes, O sí, sea, los Parques de recreativos, claro, de la sí. tercera edad, los jubilados, se podían ir de viaje Sí, en los, sí. en los sistemas de, sí, desde vacacionales, vacacionales del IMSS, estaba Metepec, y bueno, después sigue la Malinche, y muchos más. Y muchos muy más, bien está pegado a cuidados, muy Tepoztlán, bien atendidos, claro. Huastepec, sí, Huastepec, sí, o sea, Huastepec. pues era una cosa diferente. Sí, y con construyeron una infraestructura impresionante, o sea, recursos tenían muchísimos, pero después el tema es, para mantener todo eso, pues se necesitan recursos. ¿Y esos recursos dónde vienen? Pues tenían un fondo de pensiones inacabable, porque ahí ese es el tema, lo más complejo del asunto, es decir, el trabajador, como bien decía José Manuel, pagó sus cuotas, bueno, la empresa y el trabajador pagó sus cuotas. Al término de 30 años, pues esas cuotas se las acabaron, ¿no? Entonces, por eso el tema de pensiones en nuestro país Usaron el está dinero para otra cosa, para otra empezaron cosa. a robar. Por eso con Fox, imagínense la cantidad de casas que se construyeron y que muchas estuvieron ahí en obra gris. ¿no? Bueno, pero sacaron En del obra gris, fondo, pero totalmente sacaron, serio. Infonavit Sí. sacó recursos del fondo de pensiones De para metérselo a Infonavit. ¿Sí? O sea, el tema es que el fondo de pensiones no se puede sacar. Espérame. Fondo de pensiones del IMSS utilizaron dinero de ahí para Infonavit, ¿no estuviste a hacer? O sea, el fondo de pensiones es la bolsa más grande. Sí, pero el Infonavit el tiene fondo sus de propios recursos. El fondo de pensiones es quien está dando pensiones, y el que está dando pensiones es el Seguro Social. El Seguro Social. O sea, el fondo, lo que te quiero decir es que el fondo de pensiones es el fondo más grande Sí, del Seguro Social. de Seguro Social. Y ese fondo, así como lo de los estados que tienen, como el caso del ISSSTE, para poderlo sacar solamente se justifica, ¿sí? Si es algún beneficio para el trabajador. Si el Infonavit le falta recursos, ¿sí? Sacaban de aquí para inyectarle acá. Con la lógica de regresarlo en el momento que ya tuvieran Ahora sí te voy a decir, así como me dijeron, tienen los datos duros para la prueba de que sacaron de aquí para meterlo acá, dos instituciones, porque me ayudan, o sea, la verdad, me cuesta trabajo. Causa conflicto. Me causa conflicto. Sí, y ese es el tema, o sea, es decir, para poder sacar esto, tiene que entrar a algo para el trabajador. Y la mejor manera de poder justificar es el tema de la construcción de casas, ¿no? Esa es de la investigación, es los primeros, más bien los datos que se arrojaron de la mejor forma, ¿no?
Y ahí, ese es algo, pero casi se acabaron el fondo, pues, casi para colapsarlo. Entonces, por eso ampliaron el tema de los años, ampliaron y muchas otras cosas más. Recortaron, vendieron, Huastepec hasta lo concesionaron, ¿no? Porque ya este centro ya ahorita es de una empresa, ¿no? Porque, No, mira, muchas de las cosas que hizo el Seguro Social, como Huastepec y como eso, fue hacer mucha obra del propio instituto, o de las personas del propio instituto, pero no vieron que fueran rentables desde el principio. Entonces, lo que no previeron es utilizar cómo voy a darle mantenimiento y vida a esta cosa. Y ahí es donde sí creo que han utilizado fondo de pensiones en esas cosas, además de jalarlo para las bolsas, o sea, no creo que fue otra cosa. Ahí es donde creo, pero sí me cuesta trabajo entender que hayan podido legalmente o no legalmente pasar de uno a otro, de una institución a otra. Ahí sí porque el Infonavit, en teoría, tiene su propio fondo y además es revolvente. Y es revolvente además. O sea, porque Infonavit tiene dos ingresos, las cuotas que estás pagando más la reposición de los créditos que están dando, cuando se pagaban por los créditos, ahorita ya no están pagando por los créditos, ¿no? Pero son dos formas de recursos y aún así tenía dinero. Ahorita Infonavit es una financiera exclusivamente. El director del Infonavit acaba de anunciar la semana pasada una cantidad de recursos para construir ¿Lo que tiene? casas de lo que le llamaban. Social. No, pero le llamaban pie de casa. Pie de casa, sí, que son 20 metros cuadrados. No sé, pero pie de casa, con la idea de que nadie se quede sin casa, pero además los que no puedan pagar, que los amenazaban con quitarle su casa y todo ese rollo, porque eso era un tema que se le pasaba a la cobranza en un despacho de abogados, etcétera. Eso se acabó. Van a renegociar con una gente que se queda sin trabajo porque cerró la fábrica y ya no puede pagar el Infonavit, pues en lugar de tener una solución tiene un problema. Pero en el caso del Seguro Social, la gente que ha cotizado, que ha pagado, los empresarios conscientes que pagaron lo que tienen dados de alta a sus trabajadores en el Seguro Social, aportan una cantidad de dinero fuerte que al trabajador también le cuesta una parte, y al Estado le cuesta otra parte. Y mantener también, ¿no? O sea, no es nada más de un solo lado. Y cuando el trabajador necesita que le atiendan porque tiene un problema él o su esposa o su hijo o su padre, lo que sea, y el Seguro Social no tiene medicina, ¿a quién le interna? El trabajador llega y te dice, denme trabajo, pero no me den seguro. Es una bronca, nomás me quitan el dinero. Y luego si me divorcio, el Seguro Social, la pensión se la dan a mi mujer. O sea, es todo un rollo de cultura también, finalmente. Finalmente es cultura. Comentarios rápidamente. Dice Luis Eduardo Palacios Islas, ¿cómo quitarle poder al presidente si las cámaras son de Morena? Noemí Pérez Vargas, saludos doctora, una mujer muy trabajadora, que Dios la bendiga. ¿Pero serás tú? Víctor Gómez, saludos a la libertad. Ni Pepe ni yo llegamos a estos estudios. Oye, espérame. O sea, yo me quedé en la mira, hablando de ustedes que conocen a la doctora, ¿trabaja? ¿Y qué trabaja? Doña Noemí, cuénteles en qué trabajamos en las comunidades con ustedes, con todo nuestro apoyo, y cuéntenos alguna experiencia del Seguro Social, que ustedes lo están viviendo. Mira, ¿Tienen acceso al Seguro Social? ¿Cómo atienden sus enfermedades? Escuchemos a la gente también. No, nosotros regresando, de alguna tú te estás enterando que hay gente, nosotros siempre la hemos escuchado. Oye, perdóname, yo llevo muchísimos años haciendo radio, pero regresando yo siempre he escuchado a la gente. Regresamos al tema de Germán Martínez, uno de los primeros elementos de su trabajo, de sus acciones. Digo, yo ni conozco a Germán Martínez, pero sin embargo a mí me parece un personaje serio, honorable, exacto. ¿Sí? Tomamos café con él la semana pasada. No. Pero a mí me pareció interesante Por eso no vino, se parece a ayunar con él. A mí me parece Germán era, no sé si sigue siendo muy amigo de Beto Aguilar, que por cierto ya viene la próxima semana, está en Madrid.
Bueno, ¿Tú cuándo te vas? y regreso al tema de Germán Martínez. A mí me parece Sí, interesante. Lo que hizo fue recorrer, o sea, para poder entender el Infonavit, tienes que vivirlo. Y llegar, Seguro, que vivirlo. perdón, el Infonavit, el IMSS, seguro. tienes que llegar Por eso a es la que no cada... entendió porque se fue al al Infonavit. Infonavit, se fue enfrente. No, y el Infonavit es impresionante la lógica lo que ganan, esa es una barbaridad, te puedes jubilar a los 15 años y con el salario de director general, ese es un tiradero de dinero, sí, son los absurdos. Comisión Federal de Electricidad, te jubilas a X años de trabajo y con 50 años de edad. No, espérame. Comisión Federal de Electricidad, puedes heredar el cargo de líder sindical a tu hijo. A tu hijo. Bueno. Puedes, Absurdo, pues. puedes tener toda tu casa con Eso es la aparatos Secretaría de eléctricos Educación y Pública no te también. cuesta y no te cuesta un centavo. No, eso no. No te cuesta un No, ahí yo centavo. creo que estás, Tu consumo de tienes- energía eléctrica no, si eres yo conozco sindicalizado a de CFE. conozco mucha ¿Cómo? gente en el magisterio y no es eso no. Los cargos, En los los maestros no. supervisores, Eso no es cierto. no. No, eso no es cierto. No, eso será en algún estado. No, pero no, seguro que no. No. Ahí pero regreso otra vez al tema No, nuestras familias del son IMSS. de magisterio. Exacto. pero de acuerdo. Sí. Pero se dan los La casos. doctora, por ejemplo, era de Se dan los casos. una Yo no academia digo- de corte y Oye, confección. yo no Y digo no le que se heredaron, den en familia, no, yo digo no le que se dejaron dan- heredar el cargo. Sí se da caso. Ah, bueno, Eso, entonces sí sucede. sí, Si se dan casos, pueden sí dar, sucede. se puede dar casos, pero no Ah, es bueno. no es Entonces una no lo niegues así tajante. no, Simple y es que lo que tú sencillamente. dijiste es que ahí son Lo los dejamos en la beneficios. agnosticidad. No, también se Ahora, dan. regreso al tema del IMSS. Si lo vives el IMSS, se vuelve catastrófico cuando vas y recorres. Pero a mí lo que me parece interesante de la renuncia de Germán Martínez, que sí marcó agenda. El salida- discurso de Germán Martínez es de colección, Exacto, pero además es de político, exacto. porque él es abogado. Y entonces dice, esto va a tronar, se me va a morir la gente en los pasillos, aquí Está va a echar la argumentando, culpa. por supuesto. Está Entonces yo justificando y está me argumentando. lavo lavo los manos. las manos, un Sí, pedo del sí. presidente, Sí. que ahí lo arregle el presidente. Sí. Y sobre todo que Y su secretario de Hacienda, que hoy en una columna, no me acuerdo de quién, dice Ursúa al BAT. sí. Dice, si Ursúa falla, al presidente López Obrador se le cae el Tren Maya, se le cae el aeropuerto de Santa Lucía, se le cae al BAT Ursúa. Sí, y el tema ese es interesante porque hoy la mañanera sigue vigente una semana después lo que dejó sembrado Germán Martínez. Su carta que manda, los puntos que manda, lo que evidencia es lo que han hecho la semana pasada y esta tratar de evidenciar de que no está tan mal como dice Germán Martínez. A mí me parece que la manera como evidencia y pone el dedo en la llaga para mí es muy significativo porque Ursúa, Alejandro Páez Varela, oye, sin embargo, le hace un análisis muy Alejandro, es un super periodista, hace un análisis muy amplio donde Diga que termine dice, Pepe. ¿eh? no, vete a ver qué dice ahí. Alba, el Fíjate secretario de lo que Hacienda. No, nomás para saber si... Organigrama mata carita, No, mira. para saber. Sí, porque si no, no Alba. va a Ya ver. lleva dos contigo. Albat, el secretario de Hacienda, es clave en el tramo que sigue Carlos Ursúa Macías. Debe hacer que truene el VAT. Si alguien me pregunta qué puede atorar el tren de López Obrador, diría que dos cosas, la economía y la violencia. La estrategia de seguridad ya está en marcha y el presidente se gastó el capital político en sacar a la Guardia Nacional. Tendremos noticias de eso para bien, espero, o para mal, no, por favor, pero ya está en marcha. Pero todavía no me queda claro cómo le hará este gobierno para echar a andar el país. Supongo que con los grandes proyectos, Tren Maya, Istmo, Árboles, etc. Pero ninguno está con el motor echando lumbre. Al BAT suenan las bocinas en el estadio. Carlos Ursúa. Supongo que llenaba las bases y que ahora viene el cañonazo. El presidente salió a dar la cara por él frente a la carta de Germán. Ursúa al BAT resuena. Necesita conmover a la afición. En su momento es su turno. Los siguientes 6 meses debe demostrar que macanea. Ahora sí, el tiempo apremia. Le toca mostrar lo que trae sin excusas, sin demora. Ursúa al BAT. Sí, yo creo que ese es el tema. A mí, por eso dejé, ¿verdad? yo no sabía que había dicho, pero mi lógica era el análisis, es decir, Ursúa en este momento es el supersecretario. Ursúa, cualquier cosa que pase
en el Pasa gobierno, pasa por Hacienda. y Buenrostro también nos lo deja señalado en lo que ha dicho. Y yo sí creo que puede ser también se puede sobrecalentar Hacienda y puede reventar. Y no va a ser López Obrador, va a ser Ursúa. Va a necesitar una habilidad política impresionante, Y porque ahora lo que tiene que hacer es diluir la presión que está recayendo en Hacienda. No solamente se requiere lo técnico que Claro, traen ahí, claro, sino claro. lo político. Exacto, y lo político va a es tener lo que está diluir cojeando. para... Sí, Porque Ursúa no es político, está claro. Les está llegando la ley del embudo. Quieres meter mucho en la salida pequeña. Sí. Y ahora que empiecen a hacer todas las compras centralizadas, ya de todo. Eso tiene de cabeza a muchas comercializadoras. Sí, no, pero independientemente de que los tenga, podrán cortar, podrán tener muchos ahorros ya. Yo no digo eso, pero la forma de compra y las necesidades de cada una de las cosas. No es igual las necesidades de no es fácil, la Mixteca señores, que las de la Sierra Negra. Exactamente, A y ver, la distribución a ellas que las sobre hace la esto. propia compañía Sí. no es la misma. ¿Cuánto Y te es cuesta otra. distribuir el pan Bimbo, la Coca-Cola o la cerveza? Por eso hay plantas distribuidas en Sí, el país pero no hay, para mantener el precio del pan Bimbo pero, y de la y les cuestan centavos, pues. Pero no hay laboratorios distribuidos en el país, no hay una eso serie está de dentro servicios está que dentro de están- los costos de la venta del por distribuidor. eso, ahí es donde se les va a volver la Sí, es un embudo, Bueno, Ese es sí, no, sobre es este tema, tronar. en El Economista, hoy hay una noticia que me causa curiosidad. Dice, inversionistas locales siguen sin apetito por el país. En el primer trimestre, los mexicanos transfirieron, escuchen, 4.232 millones de dólares al exterior. El dinero está saliendo. En la noche del 19 salieron 17, En la noche de cuando quitaron los alquileres al presupuesto. Sí, pero no había Con Cedillo, los fondos que esa tienen noche ahorita de en... 7,000 millones sociales. del 19, del 94. Sí, por eso, 94. No, del El 19 de noviembre del Sí, 94. pero es el 94, se le conoce como el error del 94. Error de diciembre. En el primer trimestre del año se transfirieron 4.232 millones de dólares al exterior, cifra que multiplica por 4 la desinversión de capitales observada en el último cuarto del 2018, cuando se registró la salida de 973 millones de pesos. Dice el experto en finanzas Jonathan Fortune que el factor político, tanto nacional como internacional, ha calado en los participantes del mercado. Hay una percepción de incertidumbre sobre las decisiones del gobierno que recién llega, sobre todo en temas de inversión pública y petróleo, que sí han impactado en los tomadores de decisiones, o sea, los inversionistas domésticos. Sí. Mira, Eso es muy delicado, Sí, es muy delicado. Y Mira, por eso yo creo que no ha quitado los contratos que se asignaron o no ha hecho nada. no puede hacerlo. Digo, sí puede Es hacerlo, muy pero no ha delicado. hecho nada en ese sentido, pues porque eso es todavía estabilizar la parte Aquí de lo percepción. interesante es saber cuánto recurso extranjero está ahorita en CETES. Famoso dinero golondrino. Sí, pero hay quien le aconseja a las personas que invitan en CETES. Bueno, No ha fallado. Como No ha fallado. inversión, no, como No, no, inversión no, en, como inversión en lo que CETES te es quiero un decir, escenario. lo que te quiero Adquirir decir deudas en CETES es no. esto, o sea, la crisis del 94 salió por la cantidad de dinero que estaba metido en CETES, que es lo que el extranjero viene con seguridad a meter. Claro. Entonces, y la salida abrupta cuando se toparon que no había recursos en las reservas, pues prácticamente se acabaron las reservas. Que ahorita hay un chorro de reservas. Ahorita hay muchas reservas que no se han movido mucho el nivel de reservas. Eso es interesante. Pero ¿por qué es interesante? Porque la tasa de interés que están pagando aquí es 3 veces más alta que la que están pagando en Europa y en Estados Unidos. Entonces, en el momento, por eso Banco de México no ha podido hacer, y cada vez que dice Estados Unidos voy a subir tantito, un cuarto de tasa, aquí brincan. Porque el costo que estamos teniendo para mantener el dólar y para mantener las reservas es altísimo. Es altísimo. Bueno, Pero también otra vez, Otros no temas. es de esta administración, viene de lo que han hecho. Del último, el cambio fuerte fue en el último año de López de Peña. Peña Nieto.
pero o sea, ya también un poco de miedo, porque qué viene, qué es lo que va a pasar, si va a salir. Pero aquí ha seguido subiendo. Y la bolsa lleva 3 semanas de caída. Sí, pero no ha sido estrepitosa. Pues no ha sido estrepitosa, es 2% en 3 semanas. Según como lo quieras ver. Cierre de campañas. Cierre de campañas. Arriba, la misma Ya llegamos al cierre de campañas. Sin embargo, yo creo que Vamos a ver el cierre de campañas. no hay motivación de la gente en Puebla en el cierre de campaña. Eso es algo que yo quiero como puntualizar mucho. Necesitamos compartir y necesitamos convencer a la gente de que salga a votar. Creo que sí es importantísimo que la gente se lo tome muy en serio y salga Yo ya tengo 30,000 votos. A emitir su ¿Corporativo? voto. En el sentido en el que sea, pero si esto no tenemos una actitud positiva cívica para enfrentar lo que está sucediendo en el Estado, difícilmente creo que vamos a poder también el día de mañana sumar, ¿no? Para poder resolver todos los problemas al interior. Creo que esa es una, ¿no? Ahora, en cuanto a los cierres de campaña, pues no sé qué opinen, pero a mí me parecieron bastante... ¿Los viste? Vi las reseñas, las noticias, los videos, pero en vivo no los vi. Yo vi en en vivo no los vi en vivo. Lo transmitieron en vivo. Padecí el de Jiménez Merino porque hice una marcha por aquí, y los links y todas esas cosas que, la verdad, a la vieja santa, ya un partido en desuso. Pero la de Barbosa me pareció interesante, como todos los viejos mítines del viejo PRI, divididos los sectores, ¿no? Una copia perfecta. No una copia, es la genética de los políticos. Es la genética. Así traía toda la parte de la CTM, que estaba los de la PRO. CTM. Sí. Sí, de veras, CTM. Ya CTM ya se Las liberó. sombrillas de Morena. Para ver cada quien si está cumpliendo los compromisos. Las fotografías aéreas. ¿Tienes las fotos aéreas? Oye, ¿O no las CTM tienes? no era el que destapaba a los presidentes. No, Imagínate la fuerza, ¿no? La fuerza Pero dónde está colocada hoy, ¿no? En el PRI sigue siendo, se pasó al otro partido. A mí lo que me llamó la atención es que fue el doble cierre de campaña de Siguen Cárdenas. siendo pristas. Tú oyes sus declaraciones de ellos, siguen siendo pristas. Oye, José Manuel, a mí lo que me llamó la Y la atención CNC fue también sigue siendo el prista. doble cierre de campaña de Cárdenas. O sea, haber cerrado en Cholula y haber cerrado en Tehuacán. Porque Cholula es donde lo no hizo un acogen. cierre global, hizo varios cierres. Pero fueron los dos principales o hizo más. Dos días antes hizo cierres en los dos. Lo que debería puntos, haber varios hecho cierres. Cárdenas era cerrarle el paso a los asesores que lo metieron en broncas, pero bueno, es otro asunto. Te voy a mandar ahorita. Ya está. Ya está. Sí, no, vaya. Yo estuve en el Y lo que se ve a través de las imágenes y lo que se ve a través de las reseñas, pues evidentemente es pues sí, todo el aparato con el que cuenta Morena, ¿no? Que al final se fue sumando a la campaña. Como dice el Por ADN. supuesto, no, el ADN sí, pero... O sea, las pero estructuras se movieron. El tema pues, es se movieron en dónde- al ganador, Sí, qué tristeza, y eso da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso por este país, hay un compromiso y hay una necesidad y hay un interés como personas y como ciudadanos del bienestar personal Sí, pero- y del interés pero- propio, pero no hay pero un eso es interés una- ni por Puebla ni Eso por el que país. estás diciendo es una reflexión. ¿No, de- Popia? de un Eso es el escenario. deber ser. No, dentro de un doctora. escenario que Bueno. no corresponde a lo que yo quisiera que entráramos, que Sí. es el manejo de cada uno, o sea, los cierres de campaña. O sea, realmente Barbosa demostró que tiene toda la logística para ser gobernador, tiene las estructuras. Sí, no, y Enrique tiene el dinero, Cárdenas, oye, y desde que tiene el llegó- dinero. y desde que llegó, Enrique Cárdenas demostró lo que demostró durante 2 meses en su campaña, que nunca debió haberse metido con esos partidos políticos. Sí. Enrique hubiera ganado más si se hubiera mantenido como Claro, candidato porque independiente sí, estoy ciudadano, totalmente de acuerdo. porque la gente se hubiera puesto la camiseta de Cárdenas, no Y la además- del PRD, no la de Movimiento Ciudadano y el PAN, como dijo Lalo Rivera, le quedó a deber a Cárdenas. A mí me parece, y déjame decirte esto, De Jiménez Merino no digo nada porque ya ni merece la pena. yo platiqué con Cárdenas en algún momento que me lo encontré en la Ciudad de México y me decía el doctor, estamos sentando un precedente, estamos haciendo lo que nadie había hecho
y no tenemos el panorama claro ni sólido para decir, ¿Qué es lo que nadie había hecho, perdón? Para decir en este momento histórico, vamos a ganar. Es muy difícil que podamos ganar. Y ese fue el Cárdenas antes de la alianza y del bloque, ¿no? Y lo que está sucediendo ahorita es cierto. O sea, para mí Cárdenas ya se manchó. Para mí Cárdenas ya se empapó del sistema que no debió de haberlo hecho. Ahora, si Cárdenas en realidad hubiera querido sentar un precedente y decir esto lo estamos haciendo desde la ciudadanía, desde el sector privado, no se hubiera aliado con los partidos políticos. Eso es lo que yo y a Cárdenas ya no le da tiempo, porque si se siente viejito y cree que ya no le va a dar tiempo para ganar terreno, para hacer lucha, para acercarse con la gente, igual en este sexenio no lo hubiera logrado, pero tiene tiempo para hacer las cosas de manera independiente y no fusionándose y no empapándose del escenario pero político. No estás aportando nada nuevo a lo que estamos diciendo. Cárdenas se equivocó, punto. Y eso que tú dices que es un hecho histórico, que lo que está haciendo es histórico, ni madre. Histórico lo que hizo Ricardo Villescalera, histórico lo que hizo Roberto Cañero, eso fue histórico. Lo que hizo Maurer, eso fue histórico, porque era enfrentar al gran poder del PRI. Y la elección más robada de toda la historia del municipio de Puebla fue la de cuando Jorge Murat y Ricardo Villescalera. Fue la más robada de todas las elecciones. Fue un abuso de robo. No lo hizo Jorge Murat, lo hizo Jiménez Morales, bueno, lo hizo todo gente. Y todos los que colaboraron con él, incluso algunos de ellos llegó a ser gobernador después. Pero eso es otra historia. Pero, o sea, ese tema de lo histórico, de participación ciudadana, solo Ricardo Villescalera. ¿Qué pasó? Lo agarraron y lo deshicieron y le armaron el rollo de la fábrica y se acabó Ricardo Villescalera. ¿Por qué? Porque era un peligro para el sistema, no para el gobernador Jiménez Morales, para el sistema de complicidades que privilegia el poder este país, este estado. A Cárdenas le pasó lo mismo, pero no lo entendió, no leyó la historia, no se dio cuenta de que el que se mete con el sistema sin estar en el sistema, se lo lleva a la trompa. Mira, yo digo que Cárdenas... ¿Sí me explicó? Yo estoy un poco coincidiendo con la doctora. ¡Ay! Cárdenas, así como está... a desayunar, porque... Bueno, estoy esperando... Te lo firmo. Con Cárdenas va a pasar como pasó con Villescalera, que ahorita se está reconociendo las cosas de Villescalera y se están reconociendo las cosas de otros. Yo pregunto, basándome en la encuesta del Universal, el Financiero, está marcando que el PAN, PRD y MC tiene 38%. Yo estoy preguntando, me hago la pregunta que no me la puedo contestar. Lo digo de antemano, no me la puedo contestar, pero me gusta hacérmela. La reflexión. Pero no la hagas en público. El PAN con cualquiera de los tres que se lanzaron llegaría a este porcentaje. Pero entonces, pero otra vez el tema. Otra vez, ¿cómo? O sea, ¿Cómo? Porque no el escuché. tema. Pero la pregunta si quieres. Sí, la pregunta que yo me hago, y que no encuentro la respuesta a ¿Te la escribiste o qué? es, Enrique Cárdenas ahorita tiene 38% según la encuesta del Financiero. Sí. Cualquiera de los tres candidatos que había del PAN, o el que habían salido escogido, que era el actual presidente municipal de San Andrés, de Atlisco, ¿llegaría a este porcentaje? Me dejas intentar responderla. Yo no lo sé, porque yo tampoco. No podemos hablar de algo que no tenemos los elementos reales. Manuel, pero es interesante yo no porque sé, a Lalo Rivera yo no sé si lo hubieran respaldado Movimiento Ciudadano y el PRD. Pero se responde tu pregunta. Los otros dos ni siquiera tenían candidato. De alguna manera se apuntarla a tu comentario, los otros Manuel. Dos, pero es que quiero decir eso porque pero ya lo preguntaste, deja que lo termine Pepe. Mira, aquí el tema interesante es, ahí se ve precisamente que utilizaron a Enrique Cárdenas. ¡Claro! Entonces Enrique Cárdenas logró cerrar la brecha. Pero ¿cuál era el propósito de Enrique Cárdenas? Cárdenas no quería ganar. Sí. O sea, no quería ser el que un tema anecdótico. Hay que esperar. Claro, y ahí es en donde se hace turbio el escenario de Cárdenas. Porque Cárdenas es utilizado y ahí los argumentos que nos dio la doctora pues nos ayudan a entender que la buena voluntad no es posible para
jugar en el sistema. Exactamente. Y aquí se necesita precisamente, o sea, es quién gana, pues yo creo que el que más gana, yo creo que ni siquiera es el PAN, yo creo que puede ser hasta Movimiento Ciudadano. Por supuesto. ¿Sí? Mira, Movimiento Ciudadano vino de paseo a Puebla a experimentar todas las tecnologías, la penetración digital, todo lo que va a usar en las campañas de Jalisco. Así de simple. Así es, programa piloto. Sí. Y esa es la parte, a ver, Enrique Cárdenas sería ideal que le dieran su premio de consolación, que se vaya de diputado, de diputado, que sería el ideal. Pero un proyecto interesante, Enrique Cárdenas, es de que construyera desde ahorita su candidatura ciudadana para la presidencia municipal de Puebla. Si no, prácticamente Enrique Cárdenas lo que construyó y lo que pudo haber tenido, porque se va a perder. Se va a perder. Sí, claro. Y lo van a aprovechar porque no se cayeron los partidos en el ambiente y en el imaginario poblano. Ese que todavía hay PAN, que todavía hay PRD, aunque ni existe, y que todavía hay Movimiento Ciudadano. Claro, Por eso, supongamos que llegue esa votación. A mí se me hace muy alta. Esta de 38%. Bueno, la fuente es el financiero, habrá que yo también, estoy citando las fuentes. No, para sí, que no- Sí, la No, fuente pero es está el bien, digo, financiero. pero... Que hay otra cosa interesante en esta que no se comentó de la encuesta, ¿no? Indecisos y cambiantes. Ya decidieron definitivamente por quién va a votar, 46%. ¿Tiene idea? ¿Podría cambiar el 23%? Sí. Y aún no decide. Sí, el Pero voto ese switcher. 23% El voto porque switcher se puede es mover grande, hacia pero cualquiera de los dos. Pero siempre ha sido grande el voto switcher en Puebla. Y además toma en cuenta que el escenario inmediato, es quien tiene la capacidad de controlar las casillas, de cuidarlas. Y no tiene Y representantes. Cárdenas no los los tiene, porque Cárdenas no entiende ni siquiera de lo que es eso. La operación. Y los asesores que tiene tampoco. Y está rodeado de gente como Fernando Morales y algunos otros que saben de estas cosas, que yo no les confiaría la cartera ni les prestaría una bicicleta, man. Sí, pues lo van a traicionar. ¿Por qué? Porque prefieren negociar con el sistema. Sí, al final ya tuvieron esa bolsita de recursos, Así es. que no es menor de lo que representó esta campaña, ¿no? Y que, como tú decías, José Manuel, no la administró Enrique. Cada partido la administró. ¿Cuánto realmente le van a invertir el día de la elección para cuidar las casillas, para la estructura, para mover su estructura? Sí. O sea, la gente va a salir, la gente que está consciente de que quiere algo diferente. El rendimiento de qué gastaron y que tienen que dar las cuentas. Y además lo curioso del caso, ya dio hoy de nuevo el INE, ayer dio los datos de cuánto se han gastado en la campaña. Que han salido caros, ¿no? Y curiosamente, no, ninguno ha llegado ni siquiera al Pues tope. en el periódico decía No ha llegado al tope. que esta campaña de 2 meses fue más cara que 2 meses de las del año pasado. Pues lo que decía el periódico, no sé. No sé cuál periódico. En el Sol, creo. Yo estoy yéndome con los datos que dieron directo del INE, Ajá. que el que menos ha gastado es Barbosa. Pero no lo comparan con el año anterior, lo No, comparan nomás. En esta elección. No sabemos si está caro o no caro con respecto a la anterior. No está haciendo con respecto. Nada más con Pero los topes. lo curioso del caso es que el que menos ha gastado es Barbosa. El que más ha gastado es Enrique Cárdenas y en medio está el señor Jiménez Merino, ¿no? Sí, tiene que dar una... Curiosamente, Es que Jiménez Merino sí va a ganar con esta campaña. yo no. Pero va a ganar dinero para su bolsa, porque yo sabía sé. que no podía ganar, hombre. Entonces, ¿Cuántos? Igual 50 Darío, millones, ¿no? igual 50 millones como el PRI. Como que no se me hace lógico que viendo el movimiento que tiene y las cosas, yo fui a un desayuno del señor Barbosa en el Centro Leones. ¿Quién lo pagó? Llegué de gente, entré de gorra, yo no pagué. ahí hay que Y pensar en esas todo el cosas. mundo estaba de gorra. Es que todos están aportando, están poniendo... Y mañana voy al de Enrique Cárdenas, también en el Centro Leones. Tienen velita encendida. Ya voy mañana allá. Y también, el despliegue de sin costo. gente, sí, también sin costo, para los invitados. El despliegue de gente que llevaba el señor Barbosa era impresionante. Como el despliegue de camiones, de allá, entre 10 por... A ver, maestro,
Si quieres ser gobernador, empieza por parecer gobernador. Exacto, estoy de acuerdo con tu columna. Y eso sí es un hecho que Yo solo Barbosa, escribo- desde que inició Yo solo Barbosa, escribo experiencias de la vida. Barbosa desde que inició campaña, Parecía gobernador. inició como Ayer el viejo dedicó- estilo. Vamos a decir... Dedico mi triunfo a López Obrador. Punto y Oye, aparte. ¿Dónde le pegó Cárdenas todo el tiempo en el debate? López Obrador no te quiere y tú hablaste mal de López Obrador. Sí, claro. O sea, no acaban de entender. Te lo juro que Cárdenas ese día a mí me decepcionó. El día del debate. Yo esperaba un Cárdenas académico que presentara análisis del Estado. Dijera, esto es lo que está pasando en seguridad, esto es lo que... Yo propongo esto. Coincido. No hubiera perdido el tiempo atacando a Barbosa. El comentario final que tengo, final mío. Oye, vamos a hacer... Fíjate, el comentario final que tengo con respecto a los cierres de campaña, a mí no me gustó, no me pareció, no me agradó en absoluto la forma en la que Barbosa, pues sí, se cuelga de la figura presidencial, ¿no? Y el me canso, ganso, y todo el mundo, ¡oh! ¿No? O sea, es decir, ¿qué puede ofrecernos Barbosa desde Barbosa? Y eso es lo que se vio en el cierre de campaña y la verdad es que me desilusionó. Y desde el Mucho año de por sí, pasado, no, desde el pero- año pasado pero- la campaña igual, Exacto, igual. o sea, siguió el colgándose de la figura presidencial, necesita el soporte y lo sabemos, o sea, está ahí amparado y Digamos que está protegido impuesto. y apuntalado por Morena y más que Morena por Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé Entonces si esta Andrés parte, Manuel, no, bueno, Ya, él, no, ¿sabes? ya- O sea, ya también él se está, López Obrador ya le dio su palmerazo. ¿no sé? se está apuntalando en estas frases célebres de nuestro presidente de la República y eso no me gusta. O sea, sí preguntarle a Barbosa qué nos ofreces tú, ¿no? O sea, para que esto pueda... Pero es que es normal, o sea, es la carga genética de los políticos mexicanos. Cárdenas no a la no sé qué cosa de Moreno Valle ahora Sí, en terrible. el discurso de Tehuacán. Terrible. Por favor, o sea, tú tienes que presumir pues, de tu mismo partido. Y la verdad Es el no mismo han hecho... partido. No leí nada ¿Qué de dijo? eso. Sí. Pues no, te digo, no lo leí, no Bueno, sé. Jiménez Merino, no me dañaron los ataques a Marín. O sea, Mi amistad, claro. no puedo negar mi amistad con Marín. O sea, ¿tú? no, él Ah. dice... O sea, y todos así. A ver. Y así cerraba cerraba los mensajes. Bueno, les Sí, tengo ¿no? una excelente noticia. Tú pagas el seguro. No. Lo van a dar a la doctora. lo ¿Qué va a piensan pagar. del Yo lo doctor Luis Benavides? Hablando, ¿Qué piensan de él? hablando de él como gente intelectual, es un intelectualazo. ¿Merecería la pena tenerlo? Claro que sí. Pues lo vamos a tener. Está bien, sí. Ay. Sí, Va a venir. es un caso. No, después del 1 de agosto. Y ya que terminó la campaña. Ya va. Échenle a andar. Ya sé dónde. ¿A ya dónde sé va a dónde. estar trabajando, Ya nos jóvenes? vamos. Muchas gracias. Wow, eso es un excelente. Mañana martes, Acuérdate que en va- acuerdo van a hacer- con Fritz van a hacer Glockner, secretario de mandé a Fritz Glockner a Boston a un congreso. Llega hoy. Mañana me tiene que informar de lo que hizo a las 8 de la mañana. David Méndez no sé si vendrá porque ya nos olvidó, pero ya está acabando la campaña, a ver si Ya. regresa. Si no hay X Balanqué, tendremos poesía. O sea, el del martes Tendremos- era campaña. ¿Eh? El del martes, el programa del martes. No, sería- no, va a ser colaboradores. Bueno, No, nada más. Nos vemos mañana. Estimo mucho. Iniciamos bien la semana.